empezamos un nuevo año, a muchos de nosotros nos generan nuevos propósitos y empezamos muchas veces a proponernos cosas y vemos que a lo largo de los días, de las semanas, pues vamos dejándolos, ¿no? No vamos cumpliendo. Es cierto. Antes de iniciar el año nuevo, tenemos este mes para ver qué cosas yo voy a dejar y qué equipaje yo no voy a llevar al año que entra. Creo que Navidad es celebrar a Jesús y, en segundo lugar, poder tener un tiempo para la unión de la familia. Juntarnos, dejar pues las diferencias y tener ese tiempo de comunión, de familia, de amistad. Esos son valores más importantes que los que podamos creer nosotros o lo que nos venden. Hay algo más que eso. Yo rodeado de mucha gente me sentía solo. Entonces yo no me explicaba por qué. Si estaba rodeado de amigos, estaba rodeado de una familia que me quería humildemente, pero me amaban, teníamos lo suficiente. Jugaba los deportes que yo necesitaba jugar, que me hacían sentir bien. Pero aún con todo eso, yo sentía una parte de mi vida soledad, ¿no? Entonces yo tengo una experiencia con Dios y entonces ahí fue donde la soledad que yo sentía se quitó. Yo creo que la primera preparación es la que nadie ve. Dios va a honrar en público a aquel que tiene una vida en privado con él. La vida en privado no se ve. El trabajo que mucha gente no ve del pastor es el trabajo que se hace en privado. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a Visionarios, el espacio donde exploramos cómo personas comunes construyen vidas extraordinarias a través de propósito, fe, trabajo y visión. Hoy recibo a un invitado que ha dedicado casi 3 décadas a algo profundamente humano: acompañar, guiar y sanar a las personas desde la fe y el servicio. Él es licenciado en teología, esposo, padre, comunicador nato y por 28 años ha sido pastor de la iglesia Emaús en Puerto Peñasco, llevando un mensaje de esperanza, restauración y dirección espiritual. Actualmente es superintendente distrital de Asambleas de Dios en Sonora, liderando y supervisando más de 140 iglesias en el estado. Y hoy, justo en esta temporada en la que reflexionamos sobre lo que fuimos y hacia dónde vamos, queremos hablar sobre el verdadero significado de la Navidad, sobre cómo cerrar ciclos, cómo iniciar otros y cómo mantener la fe como motor de vida. Bienvenidos a Visionarios. Pastor Carlos Adame, qué gusto tenerlo aquí, qué honor. Y para mí en verdad que es un privilegio contar con su presencia, con su sabiduría, con su amistad y sobre todo con este tiempo que estoy seguro que va a ser muy reconfortante y de mucho aprendizaje, no solo para tu servidor, sino para toda quienes nos vean en este capítulo que sale justo antes de Navidad. Sí. Y una época hermosa para poder hablar de lo que es la fe, de lo que es la familia, de lo que es el verdadero significado y de la Navidad y cuáles son los verdaderos propósitos de que tenemos que tomar en cuenta como personas, ¿verdad? Claro que sí. Qué gusto, Alan. Gracias primeramente por invitarme aquí a tu podcast. Gracias por la invitación de poder estar aquí contigo. Es un placer, la verdad, para saludarte, para poder conversar y para poder hablar este tema tan importante para mí, también para ti. Así que gracias. No, al contrario, pastor. Sí. Muchísimas, muy honrado de contar con su presencia. Y pues ahora sí que toda historia tiene un inicio, tiene un principio. Y Carlos Adame, antes de ser pastor, cuando era niño, Sí. ¿dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cómo lleva su niñez, su adolescencia? Claro, gracias. Fíjate que yo soy nativo o nací en Torreón, Coahuila. En Torreón. En Torreón, Coahuila, sí, ahí fue donde tengo mucha En la familia. comarca lagunera. En la comarca lagunera, ahí. Se le va al Santos si le gusta el fútbol. Sí, por eso, como dice en Levítico 19:1, la Biblia, Ajá. sed santos porque soy santo. Muy acorde. Sí, entonces, bueno, ahí nacimos en aquella época, en aquellos años. Por motivo del trabajo, mucha gente de la comarca lagunera, pues se iba a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok. Porque en Ciudad Juárez, Chihuahua había muchas oportunidades por maquiladoras, La frontera. por ser la frontera, por mucho trabajo. Entonces, en esa época, mis padres nos trasladamos, junto con la familia, nos trasladamos a vivir a Ciudad Juárez, ¿no? Ok. A los 8 años. A los 8 años. ¿Tiene hermanos, pastor? Sí, bueno, tengo 3 hermanas. Ajá. Un hermano que le hicimos hermano, aunque realmente es mi sobrino, porque mi mamá lo crió desde pequeño. Ok. Y ellos viven todos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, yo nací en Torreón, pero mi vida, mi desarrollo
mi crecimiento, adolescencia, parte de la niñez y juventud, yo la viví en Ciudad Juárez, Chihuahua. Allá fue donde pasamos toda la época de crecimiento. Allá estuvo en la primaria, en la secundaria. Estuve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y luego pues ya de ahí en el seminario bíblico, también ahí fue donde hice el cambio al seminario, y entonces ahí fue donde desarrollé en parte de mi vida, Ciudad Juárez. ¿Y cómo era su niñez dentro de su familia, sus papás? Nosotros venimos en el sentido de la familia. Sí. Venimos de una familia humilde en el sentido de sencilla, ¿verdad? Sí. La humildad es otra cosa, ¿verdad? No tiene que ver con la riqueza, la humildad. Pero en ese tenor, venimos de una familia muy sencilla, con necesidades, claro, pero yo me catalogo como una niñez de mucha felicidad, muy feliz. ¿En verdad? Sí, muy feliz. Con carencias como las familias de esa época o como tal vez algunas vivan hoy, pero con que no teníamos excesos. Que no teníamos excesos, sí. No teníamos exceso, no teníamos los lujos, ¿verdad? Que a veces le puede uno dar a los hijos, a veces. Y que ni nos hacían falta muchas veces, ¿verdad, pastor? Sabíamos ser felices con lo que teníamos. Éramos muy felices, o sea, estar jugando fútbol afuera, ya sabes, los juegos de aquella época, el trompo, las canicas, no sé cómo le llaman aquí. Sí, igual. Canicas, el trompo, los amigos. Entonces yo catalogo con una época muy especial, una época bonita, una época de felicidad. Entonces yo creo, ¿no?, que así en ese tiempo, mi niñez fue así. Y siempre me catalogué como un niño con una fuerza de voluntad muy férrea. En verdad. Oh, sí, ¿Qué recuerda? Por ejemplo, ¿qué situaciones le pasaron que recuerda que se puso a prueba, ¿no?, su fuerza de voluntad y donde se dio cuenta? Sí, por ejemplo, yo me recuerdo cuando nuestros padres se separaron. Okay. Y ahí se ve un poquito, se va viendo la hechura de alguien en el corazón, ¿verdad? Entonces yo, en lugar de que yo era el que animaba a mis hermanas, aunque niño y todo lo que podemos pensar, era una forma de hacerlo. Entonces, recuerdo que estaba en la primaria y recuerdo que las participaciones en oratoria, que de repente me llegaban y me decía la maestra, oye, estas hojas son 5 hojas o 6 hojas, tienes que aprendértelas para mañana. Así, ¿no? Entonces, no tenía, digamos, esa inteligencia que al que se piensa, no, yo no me he considerado nunca una persona con una capacidad intelectual muy grande, pero sí con una tenacidad muy grande. Entonces, la fuerza del carácter de me la aprendo porque me la aprendo, y a base de la repetición, y de la repetición, y de la repetición, y de la repetición, toda una tarde, ¿no?, hasta aparte de la noche. Todo el otro día llegaba ya memorizado. Entonces, yo en esas cosas empecé a ver que podía tener una fuerza de voluntad de que si lograba proponerme algo, seguramente lo iba a lograr con la ayuda de Dios. Así, algo interno, uno se va conociendo, algo interno que tú sabes, creo que si me dedico, si me enfoco, lo puedo lograr. Y creces tú con esa convicción, esa seguridad de que lo que te propongas en la vida lo puedes lograr. Y es cierto, ¿verdad? Porque cuando uno se da cuenta que ya lo logró una vez, por más trabajo que haya costado, sacrificio, esfuerzo, la vara ya queda en esa altura y de ahí para adelante, para el siguiente reto. Exacto, sí, exactamente. Hubo situaciones, por ejemplo, hay situaciones que luego te vienen a afectarnos. O sea, una cosa a veces, pienso yo, es como tú creces en la familia o en el marco de referencia, en el contexto donde estás creciendo. Y luego llegan otras etapas de la vida, como la etapa de la adolescencia. Y entonces ahí yo creo que en la adolescencia empecé a perder un poco, ¿no? En la adolescencia, entrando en la juventud. Porque ya algunas cosas que pasaron en mi vida, entonces ya no estaba tan enfocado allí, porque o sea, la vida se vive en etapas, ¿verdad? Yo creo, Alan. Sí. La niñez es una cosa muy feliz, la adolescencia bonita también, la época de la secundaria, pero luego, si no cuida uno ciertos aspectos, puedes ir perdiendo algunos también en tu vida, que luego tuve yo que venir a recuperar, como fue ya cuando ya tenía 19 años de edad, mi experiencia con Dios, de lo que ahora soy, ¿verdad?
Entonces vine a recuperar cosas que había empezado yo a perder. Sí. Entonces ya cuando yo tuve una experiencia con Dios a los 19 años de edad, entonces se vino a recuperar mi esencia. ¿Cuál fue ese momento, pastor, donde usted se da cuenta durante esa niñez, Sí. adolescencia, juventud, que tenía esa, pues ahora sí que ese llamado? Sí, fíjate que llegó un momento dado en algunas de las cosas que me pasaron a mí, fue de que yo practicaba mucho deporte, siempre lo... ¿Qué jugaba? Y ahora jugaba a fútbol, un poco fútbol, pero Ajá. más básquetbol y atletismo. Siempre en la escuela siempre fui seleccionado para ir a competencias de atletismo, ¿no? Ujú. 400 metros planos, Ok. 800 metros planos, 400 metros con valla y 3000 con steeplechase, así también. Ujú. Ese no es lo que yo participaba. Entonces fui siempre, pues tenía mi equipo de fútbol, en el barrio organizaba los torneos de voleibol, de básquetbol, los inscribía para siempre juntando a los jóvenes de mi barrio, ¿no? Pero entonces yo rodeado de mucha gente, me sentía solo. Ok. Ese fue uno de los episodios en mi vida que yo me sentía solo. Y entonces yo no me explicaba por qué. Si tenía, pues estaba rodeado de amigos, estaba rodeado de una familia que me quería humildemente, pero me amaban, teníamos lo suficiente. Jugaba los deportes que yo necesitaba jugar, que me hacían sentir bien. Sí. Pero aún con todo eso, yo sentía a una parte de mi vida soledad, ¿no? O sea, entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que estoy rodeado de tanta gente? ¿Y cómo es que me siento solo? ¿Verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces, así me empecé a sentir y no me explicaba, tenía preguntas que no me podía contestar porque no estaba en la edad para saberlas. Sí. Hasta que un momento me hablaron de Dios a mí, me hablaron de Jesús, de Dios. Entonces yo tengo una experiencia con Dios y entonces ahí fue donde la soledad que yo sentía se quitó. Entonces ya entendí por qué sentía ese vacío. Sentía ese vacío porque alguien puede tenerlo todo, pero si a veces no tienes una experiencia con Dios, siempre vas a sentir que algo te falta y vas a quererlo llenar con otras cosas. Exactamente, ¿no? Generalmente uno empieza a buscar cómo llenar esos espacios con diferentes cosas. ¿Cuáles son las más comunes? El trabajo. Si bien nos va, ¿no? Hay muchas personas que lo buscan en Adicciones. En adicciones. Sí, porque las adicciones también las adicciones son un problema, un vacío emocional que se quiere llenar con otras cosas. Uh-huh. Entonces yo cuando tuve la experiencia con Dios fue la soledad. No fue que drogas, que no estuve en drogas, gracias a Dios. Yo estaba más en el deporte, pero no fue drogas o que yo dijera pues que también alcoholismo, que tomaba y todo, pues tampoco, no era por ahí. Mi problema era algo emocional de la soledad. Cuando vengo yo a Dios, pues me siento muy feliz, ¿no? Siento que algo se llenó, algo se fue. Entonces ahí hay un libro, ya es muy conocido, el libro de inteligencia emocional, que ya ha estado muy gastado, ¿verdad? Entonces también ahí hablan unos párrafos, habla que a veces estamos rodeados de personas y nos sentimos solos. Ajá. Pero cuando tú, en este caso que me pasó a mí, cuando yo tuve un encuentro con Dios, ahora que salgo mucho y que viajo, y siempre ando solo la mayoría del tiempo, pero no me siento solo. O sea, ya como que cambió, ¿no? Antes estaba muy rodeado de mucha gente siempre. Y se sentía solo. Y ahora mucho tiempo que por el trabajo salgo, pero no me siento solo. Me siento contento, ¿no? Pastor, y antes de entrar en esa parte, ahorita mencionaba un tema que yo sí considero y me ha tocado, es como un común denominador en la mayoría de los visionarios que hemos tenido en este podcast. Y muchos mencionan que ha sido a base de disciplina, de constancia, de perseverancia que han logrado hacer lo que han logrado hacer. Y yo siempre comento, ¿no?, que yo soy de los que piensa fielmente que la disciplina tarde o temprano vence al talento. Es correcto. O sea, tarde o temprano puede haber alguien muy talentoso, pero pues si hay alguien que va a trabajar el doble, va a estudiar el doble, va a practicar el doble o mucho más, tarde o temprano lo va a vencer. Y usted creo que fue una de las... Le tocó vivirlo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pues yo creo que los resultados de la vida de las personas pues tiene que ver con su esfuerzo, su dedicación, su enfoque, su disciplina, ¿no? Y lo menciono mucho en cada vez que se presta el tema, porque sí creo que es uno de lo mejor que podemos dejar a las personas que nos ven,
que realmente nos demos cuenta que las cosas pues no se consiguen de manera sencilla. Y en el camino o lo que se necesita hacer para poderlas conseguir, pues que hay que ser muy perseverantes, muy trabajadores, muy enfocados y toman tiempo, pero tarde o temprano llegan los frutos de lo que se... Exactamente. Sí, yo creo que sí, definitivamente. No es parte es la ley de la vida de una siembra y una cosecha, ¿verdad? Es la ley de la vida. Lo que siembras, lo que trabajas, vas a cosecharlo tarde que temprano. Uh-huh. Pero sí se requiere, así como lo has dicho tú. Por ejemplo, puede haber músicos, que he conocido músicos que tienen el talento, pero se quedan con el talento. Y otros músicos que no tienen el talento. O sea, no nacieron con ese don. No nacieron, pero se enfocan y ensayan. Y al rato superan al que tiene el talento. Porque la disciplina tarde que temprano vence al talento. Si el que tiene el talento no se esfuerza, va a ser superado también. Sí. Y en todas las áreas, en los deportes, en la vida, en todas las áreas, en todas las disciplinas de la vida, creo que funciona. De esa manera, ¿verdad? De esa Sí, manera. estoy de acuerdo. Sí. Pastor, ¿y usted estuvo estudiando la licenciatura en contabilidad? Estuve iniciándome en la carrera. En la carrera. En la carrera. Bueno, te explico, fíjate, yo salí de la secundaria y yo me metí a una carrera por alguna otra razón, una carrera técnica en contabilidad. Ajá. Yo la terminé. Entonces yo estaba ya haciendo la revalidación de materias porque no era preparatoria en ese tiempo para entrar a la universidad. Uh-huh. Ya estaba terminando para entrar a la universidad. Entonces después, cuando yo estoy en ese momento, yo ya tenía un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Y entonces yo llegaba a la oficina, pues ya estaba ejerciendo la contabilidad, ya era contador encargado de 33 empresas en esa época. ¿En verdad? Oh, sí, con la secretaria. En esas hojas de trabajo hojas que había de tabulación de 24 columnas. Sí, de 24 y con la columnas, sumadora, ¿no? Todo lo que daba, ¿no? Que no te miraban los dedos. Y había que cortarlos de estos. Había sí. que cortar y tú mismo tenías que ir a hacer los pagos al banco de los impuestos de los clientes. Era otra época. No sé, ahora hace muchos años, ¿verdad? Era otra época. Pero ya había tenido yo una experiencia con Dios que me había apasionado tanto ese tema de servir a Dios. Fue una experiencia personal. Fíjate, cuando alguien se enamora de Dios, es algo que a veces no podemos explicar con palabras, uh-huh. pero surgió en mí un deseo de servirle y de predicar. De manera que me pasó algo extraño fue cuando yo dije, estaba en el despacho contable. Y de repente ya en la hora de comida, no era mi despacho, mi meta era luego, más adelante, pues hacer el mío. Sí. No era mi despacho, trabajaba con un contador general y a mí me habían asignado 33 empresas. Yo aparte, por fuera, llevaba las mías, ¿no? Ya tenía sus propios clientes. Sus propios clientes, ajá. Pero entonces, yo en la hora de comida sacaba un Nuevo Testamento chiquito de los Gedeones internacionales y ponía las plumas así, allí, y luego de repente empezaba a predicarles, ¿no? ¿A las plumas? A las plumas, ¿no? Y acérquense a Dios, Dios los ama, Dios tiene un propósito para sus vidas y Dios puede cambiarte, te puede dar sentido a tu vida. Entonces yo empezaba a compartir. Entonces cuando me pasó a pasar eso, dije, oye, algo no anda bien conmigo. Entonces yo entendí que en ese momento, cuando a veces tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente está en otra, a veces no es un axioma, no es una regla general. Uh-huh. Puede ser un indicativo de que Dios te está llamando a otro lugar. Porque tu cuerpo está en un lugar, pero ya no está tu espíritu ni tu mente ahí, solamente tu cuerpo. Entonces yo estaba ahí, aunque me pasaba mucho ese trabajo, yo sentía una urgencia. Entonces yo fui y hablé con mi pastor en esa época y le dije que yo estaba sintiendo esto. Me dijo, es que sabes que tienes un llamado, me dijo, y lo estás evitando. ¿Y qué hago? ¿Qué hago, pastor? Pues mira, busca un seminario, investiga, ora, que Dios te confirme, y empieza. Entonces fue cuando yo tomo la decisión. Uh-huh. En ese momento fui con mi jefe, el contador general, y dije que ya no iba a trabajar. Pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer, muchacho? Y le dije, pues me voy. ¿Cómo te vas a ir para allá, hombre? ¿Cómo es posible? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Verdad? Así las preguntas, ¿no? Sí. ¿Y de qué, a qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo es que te quieres ir para allá y dejar tu profesión, tu carrera? Apenas vas comenzando. Todavía no cumplen ni los 10 años, me acuerdo que me decía, ¿va? Porque había unas cosas en las declaraciones anuales de aquella época que todavía apenas yo tenía poco como entendiendo. Y sí. me decía, tú necesitas, me recuerdo que me decía él, una profesión se necesita mínimo 10 años para dominarla.
y tú todavía no tienes 10 años. Espérate 10 años para que domines la contabilidad y las declaraciones de impuestos correctamente bien. Y después ya dime qué piensas. Quédate. Pero no logró ¿Cuántos persuadirme. años llevaba? Llevaba yo creo que 5 años. 5, ok. No en ese despacho, ya había trabajado en otro como auxiliar, que primero empecé como auxiliar, ¿verdad? Ah, pues sí, Pero, o sea, fui es a el hacer camino. mis prácticas y luego el jefe me dijo, pues te quedas a trabajar como auxiliar. Entonces me quedé como auxiliar y luego ya cuando entré en el segundo despacho, ya entré como contador. Ya me dieron la oportunidad y empecé a trabajar y me gustaba mucho. Pero mi corazón ya estaba en el servicio a las personas, en el servicio a Dios. Lo notaba, por ejemplo, si yo iba a la calle y andaba compartiendo y miraba a un hombre que estaba sufriendo y tenía frío, me quitaba la chamarra y se la daba. Y le decía, mira, ve a esta iglesia y te podemos ayudar. Y yo te llevo a un centro de rehabilitación. No te preocupes, te pago el primer mes, pero rehabilítate, deja ese camino de adicción. Entonces yo empecé a ver cosas que ya no me dejaban estar sentado en un escritorio. ¿Y sí le tocó llevar personas a... Sí me tocó. Y historias de personas que sí se rehabilitaron, que sí se Sí, guiaron. sí, hay historias de muchos que no, ¿verdad? Porque Sí, pero sí hay historias de personas que se rehabilitaron cuando las llevamos con un amigo que era el director de un centro en Ciudad Juárez. Entonces yo le llevaba personas, ¿no? Ahí te mando mira, te voy a dar un abono para que se quede aquí, se rehabilite y lo dame oportunidad la semana que entra para programar mis gastos y te voy a apoyar con la otra parte. Entonces se rehabilitaba, entonces yo iba y los visitaba de vez en cuando, les llevaba aquí un jabón, una camisa, el apoyo moral, te estoy orando por ti. Sí. Y entonces ese era trabajo. Entonces yo empecé a ver cosas así. Iba a la cárcel también, a compartir cuando podía los sábados. Me iba al Cerezo de Ciudad Juárez a compartir a los reos que pensaran en sus decisiones, en su familia de afuera, que tuvieran un encuentro con Dios, todo eso, ¿no? Entonces así empezó. Entonces cuando yo vi todo eso dije, yo necesito hacer algo. Entonces fue cuando investigué en el Instituto Bíblico, el Seminario Bíblico, por internado. Entonces fui y me interné. Siendo Ciudad Juárez. Al internado como los conocemos, de que hay que vivir ahí. Sí, ahí vivíamos. O sea, esa es otra historia, porque vivir ahí encerrado con puras personas, los caracteres que tienen y aunque tienen llamado, llaman a Dios, ese es... Aún entre los que tienen llamado a Dios. Sí, no, aún, de todo hay, ¿verdad? Sí. Eso es como, disculpe la palabra, es otro rollo también otro ahí, rollo. o sea, es moldearte y es superar la relación con las personas, ¿no? Entonces, eso no fue tan fácil también. Entonces, en la mañana eran clases, toda la mañana. Muy temprano era oración, o sea, desde las 6, 7 de la mañana era oración, y luego el desayuno, y luego clases de 9 a 1, y luego ya la comida, era el itinerario del día, y luego ya aseos, había que limpiar baños, había que limpiar la calle, había que limpiar la cocina, los equipos, los grupos, y luego ya en la tarde biblioteca, y en la noche estudiar. 3, no podías salir de biblioteca sin permiso, tenías que estar estudiando. Y luego ya, pues la cena normal, y luego ya un devocional entre puros hombres, porque eran hombres y mujeres, pero en aulas separadas. Ok. Aulas separadas. Entonces ahí fue donde conocí a mi esposa, la que era mi esposa, que es mi novia, ya. Ahí nos ¿Desde ahí la conoce? Ella es de Peñasco, pero fue a estudiar a Ciudad Juárez, ¿no? Ok. Al seminario. Entonces ahí... sé por qué terminó en Peñasco. Bueno, es lo que dicen. Ya se contó la historia. Yo digo que fue Dios, pero no entiendo. Bueno, entonces sí, ajá. Entonces, así empezamos, ¿no? Así fue nuestra vida ahí. ¿Cuántos años tiene que estudiar? Bueno, allí de inicio estudias 3 años, internado. Ok. Eso es nivel bachillerato. Y luego ya a nivel licenciatura son otros 4 años para sacar tu nivel licenciatura, ¿no? Ahí. Esa yo ya la terminé cuando ya era pastor. Era ir a estudiar, estar estudiando durante 4 años. 4 años. Ir a internarse 1 año y luego ya trabajar con monografías, con tareas durante todo el año y luego volver. Y así 4 años, ¿no? Y la licenciatura en teología es toda... Parece sencillo, pero requiere de mucha sabiduría, incluso yo diría que... Obviamente, pues sin ser un conocedor, ¿no? De filosofía, ¿no? Porque hay que entender las cosas, lo que verdaderamente se nos está queriendo decir y muchas veces no es tal cual lo leemos de la Biblia. Claro, sí. No, y luego aparte ir allá a estudiar 1 mes, no era fácil, ¿eh? Bien complicado, o sea, dormirte a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y estar en la mañana a las 7 otra vez, ahí listo, o sea, desvelarte, estudiar, sacar resúmenes de libros.
O sea, no era fácil. Y en esa parte ya había recuperado eso que tenía de más joven, que era la disciplina, la tenacidad, sí, exactamente, la tenacidad, la disciplina de si yo me propongo, lo voy a hacer. Y ahora más porque pues estaba Dios de mi parte, ¿verdad? Dios ya era algo que le llenaba completamente. Sí, algo que me llenaba. O sea, siempre cuando tú haces algo en la vida, pequeño o grande, a mí me pasa algo, hago algo en la vida, un proyecto, hago algo en la vida, y cuando lo terminas, me da satisfacción. ¿Sí? Concluí esto. O sea, no fue fácil, pero lo terminé. Esa satisfacción de logro, de éxito, ¿verdad? Sean grandes o pequeños, ¿verdad? Sí. Decir, oye, pues lo logré. Porque parte de la madurez de la vida es terminar lo que inicias. Porque puede haber alguien que inicia algo, pero no lo termina. Entonces tenemos que empezar con esa temática de decir, voy a empezar y voy a concluir. Hacer lo posible por concluir esta etapa, este proceso, este periodo. Entonces a mí me da satisfacción. Digamos que fui al seminario y que no lo voy a hacer. Y quién sabe, ya cuando terminaba, cansado, desvelado, pero digo, bueno, lo logré, Dios estuvo conmigo, y igual, adelante. ¿Cómo se forma un pastor en cuestión del carácter, del propósito, de la disciplina y entender muy bien cuál es la responsabilidad que se está adquiriendo, ¿no? De ahí para adelante, y que no es solo servir a Dios, sino también es cómo llegar a las personas, sí, cómo llevar el mensaje? Yo creo que aquí el pastor se forma primeramente por un llamado, ¿verdad? O sea, tiene que haber un llamado, es un llamado de Dios. O sea, no vayas porque tu mamá te envió, no vayas porque tu pastor te envió ni siquiera, no vayas porque la gente dijo que tú podías ser. Tienes que ir porque Dios te dijo, que viene de arriba, que no viene de nosotros ni de personas que nos rodean. ¿Va? Tiene que ser un llamado de Dios. Es la primera característica, porque cuando hay crisis en el pastorado y en el ejercicio del ministerio, lo que te sostiene es el llamado. O sea, si no te trajo aquí el hombre, te trajo Dios. Y para no desertar, para no dejar o abandonar la carrera, porque, Alan, tú sabes que trabajar con personas no es fácil. No. Y nuestro trabajo es con personas. No es con máquinas, no es con instrumentos. Es con personas. Y el trabajar con personas no es fácil, es complicado. Entonces, ahí es donde se necesita el llamado que de Dios. El hombre a quien Dios llama lo va a sostener. Y después de eso, pues viene también la vocación. También, ¿va? Dios no va a llamar a alguien que no tenga vocación, tiene que tener vocación. Entonces a mí se me preguntan, ¿cómo resume usted el pastorado? Me han preguntado, yo le digo una palabra, paciencia. Porque hay que tener mucha paciencia. Paciencia con las personas. ¿Y cómo la adquiere? ¿O cómo se sostiene usted precisamente del llamado? ¿O cómo un pastor como usted se llena diariamente para tener esa paciencia, esa tranquilidad? Claro. Sí, yo pienso primero... Sí, es un reto, creo que importante, y me imagino que ha de haber habido momentos complicados con personas de su congregación donde se pierde la paciencia, o se quisiera perder, ¿no? Sí. Yo creo que primero tiene que ser la devoción con Dios, tu tiempo a solas con Dios. La vida privada del ministro, es la vida privada. Es donde la gente no te ve, lo que la gente no ve, y donde la gente no puede entrar, que es dedicarle tiempo a Dios y dedicar tiempo para ti. O sea, porque uno tiene que hacer un tiempo para uno también, ¿verdad? Sí. O sea, en un momento que tienes que dedicar tu tiempo para ti, amar a las personas, pero también dedicarte un tiempo para Dios a solas. Eso la vida privada te va a ayudar a sostenerte en la vida pública. Y esa vida privada es tu relación con Dios, donde afilas el hacha, ¿va? Donde afilas el cuchillo, para no golpear más. Tienes que estar. Eso es lo primero que yo sería la comunión con Dios personal, tiempo para ti. Y para evitar las frustraciones en el ministerio. Nosotros tenemos, vamos a cumplir 30 años de pastores, mi esposa y yo. Es la actualización continua. El estar preparándote. Aunque eres pastor, pues siempre hay personas que han llegado mucho más que tú. Aprender de ellos, ir a seminarios, y me llama ir a la capacitación, ir a actualizarte. ¿Y en qué se actualiza un pastor? Porque, por ejemplo, la Biblia, pues me queda claro que no es como un libro
de negocios donde después de 20 años lo actualizan para meterle casos de negocio actuales a esa época, ¿no? La Biblia pues fue escrita hace siglos y se mantiene igual. Pero ¿cómo se actualiza un pastor para poder ser mejor en su ministerio? Primeramente, pues sí, tener la actualización de su competencia ministerial, que es ser un mejor orador, Okay. conocer mejor la Biblia. Otra competencia es ser un buen consejero, un hombre. Aunque es que los pastores, la gente nos pregunta de todos los pastores, ¿no? Tú tienes que saber un poquito de leyes, de medicina, tienes que saber un poquito sobre... Lo bueno que si le preguntan de contabilidad ya sabía. De contabilidad. Oiga, pastor, fíjese que mi casa quedó intestada, ¿qué hago? Ah, caray. Pues no soy abogado. No soy abogado. O fíjese que los impuestos me llegan, pues la gente te pregunta de todo. De todo. Entonces, actualizarte un poco en eso y actualizarte sobre todo en una parte que es cómo hacer iglesia en los tiempos que vivimos. Porque los tiempos cambian, ¿verdad? La palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es la misma. La Biblia no cambia. Pero las épocas sí cambian. Sí cambian. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un podcast contigo, ¿verdad? Que ya tenemos acceso, que hace tiempo no teníamos acceso a esto. Sí, claro. Apenas ir a la televisión, ¿verdad? Y era muy cara. Entonces, cuando viene la pandemia, que se cierran las iglesias Sí. y se cierran los negocios, ahí hubo necesidad de preparación. Y rápido, ¿no? Y rápido, Sí. porque yo no podía ir a la iglesia a hacer una reunión presencial, no podía personarme, ni la gente tampoco, a una reunión presencial, y tenía que transmitir desde mi casa. O ir a la iglesia y transmitir con el celular o con una cámara, pero no sabíamos. Sí, no. ¿Cómo se hace un en vivo? ¿Cómo se hace un en vivo, un live, online? Y luego ahí, de repente de aquí lo pasaba la gente por atrás, el niño, un ruido, y a ver, y volteabas. No se escucha, no se apagó escucha, se acabó, y luego no se oye la señal, y está muy bajita la señal, le falta fibra óptica ahí, en el internet y eso. Entonces, todo eso tiene que obligarte a capacitarte para poder aprender a hacer iglesia en los tiempos que vivimos. Decir que Jesús es la solución, pero poder llegar a todas las personas y a veces hay que cambiar algunos sistemas también. No la palabra, los principios de la palabra son los mismos, pero sí a veces las formas es donde tenemos que actualizarnos. Porque no, entonces llega lo que dice, hay un conferencista, se llama John Maxwell, yo creo que... Sí, claro. Entonces sí. él habla en un libro... Gurú de liderazgo. De liderazgo, habla Sí. la ley del tope. La ley del tope, hace la ley donde el ministro, y como en cualquier profesión, yo creo. O una empresa llega hasta donde su líder ya está. Es correcto, topas. Entonces dice, es que la iglesia está estancada. Y luego dicen ellos, no está la iglesia, es el pastor. Está estancado. Sí. O la empresa está estancada, no es la empresa. Es el líder. El líder. Entonces uno tiene que pasar esa barrera para poder llevar a la gente. La gente no va a llegar más allá de donde tú no has llegado. Si tú quieres llevar a tu gente a que conozca más a Dios, tú tienes que conocer más a Dios. Si quieres llevar a la gente a que tenga una relación más profunda con Dios, tú tienes que tenerla también para llevarlos ahí. Allá ves que, ¿cómo se llama ese hombre que llegó al monte Everest, que lo subió, lo escaló? Dijo, ¿cuántas veces has escalado el monte Everest? Y lo dijo, no importa cuántas veces lo he escalado yo, sino a cuántas personas he llevado conmigo a escalarlo. Eso es el asunto, ¿no? Por eso el ministro debe prepararse, no para llegar yo, para que todos lleguemos como iglesia, para que todos tengamos una mejor familia, para que todos llevamos una vida plena y para entender el plan de Dios diseñado para nosotros, ¿no? Qué parte tan importante, ¿no? Porque yo creo que es uno de los retos principales que tenemos como seres humanos. ¿Cuál es el plan de Dios que tiene diseñado para nosotros? Exacto. Y cómo descubrirlo, y una vez que lo descubres, cómo muchas veces tener el valor de trabajar por él, de seguirlo, de luchar, de lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que eso es uno de los temas más que como sociedad y de lo que más nos hace falta a las personas actualmente, el realmente saber o encontrar ese plan, ¿no? Sí, exactamente. Descubrirlo. Descubrirlo. Cuando me dijeron, Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando me hablaron a mí, ¿verdad? A los 19 años. Propósito. Yo no entendía. Pero fíjate dónde estoy ahora, ¿verdad? En Puerto Peñasco, ¿no? Que no me hacía aquí. Cuando yo le dije a mi novia, sí, le dije a Lorena, le dije, oye, ¿y dónde vives? Me dijo, en Peñasco. A ver, enséñame el mapa. Y le dije, dime dónde está.
Pues me dijo, no, pues no aparece, pero ahí dice. Ahí, Pero por aquí, sí. ahí está. Entonces, el plan de Dios consistía, por ejemplo, Alan, yo no quería ser pastor. Para entender un poco el plan de Dios, yo no quería ser pastor. A mí me hablaban del pastor, yo me reía. Todo respeto, ¿no? Por eso dice que uno nunca se debe reír, ¿va? Porque nunca digas de esa agua no beberé. No beberé. Más pronto que hay un hablador que un Sí, ándale, cojo. exactamente. Yo no quería ser pastor, no. Ser hermano. O ser hermano, como se usa el lenguaje, ¿no? No tan menos. Yo quería estudiar, quería ser contador. Yo tenía quería hacer 3 carreras que me apasionaban. Contador era una, que no era la que más quería, ingeniería civil, porque me gusta mucho la construcción. ¿En serio? Sí, y ciencias de la comunicación. Por ahí me estaba queriendo perfilar. Estaba caminando en el área de contador. Antes se llamaba contador público, ahora en contabilidad, ¿no? Bueno, por ahí era, no hice la carrera, no la terminé, no la hice, pero era mi perfil. Pero entonces, cuando me decían a mí de ir a la iglesia y eso, yo no quería. Es más, yo me burlaba de los hermanos, ¿no? Yo decía que estaban locos. O sea, están locos. O sea, ¿cómo se les ocurre, no? ¿Cómo se ocurre estar ahí en una esquina hablando o venir a la casa y así, no? Sí. Pero entonces yo tengo ese momento de la soledad, que tengo un encuentro con Dios, y de lo que yo una vez decía que no, pues mira, Sí, ahora. Y el propósito de Dios consistió en, no hermano, menos pastor, menos salir de Ciudad Juárez, y ahora en Peñasco. Y en Peñasco. Fíjate, ¿verdad? Y ya casi 30 años de Y ya pastorado. 30 años, ¿verdad? Y ahorita decía que se dio cuenta que parte del llamado era precisamente que le gustaba predicar, que le gustaba hablar, ¿no? En frente de las personas. Y hablar es una cosa, pero realmente lograr que llegue el mensaje. Que uno se dé cuenta que lo que está hablando está teniendo significado y está impactando y está removiendo, tocando fibras dentro de las personas. Eso es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Es Me imagino correcto. que es parte de la preparación que tiene como pastor. Es parte de la preparación. Sí, yo creo que la primera preparación es la que nadie ve. O sea, Dios va a honrar en público a aquel que tiene una vida en privado con Él. La vida en privado no se ve. El trabajo que mucha gente no ve del pastor es el trabajo que se hace en privado. Es lo que nadie ve. No ve el tiempo que tú estudias, que tú oras, que tú ayunas, que tú pasas con Dios pidiendo por las personas. Pero se va a ver reflejado cuando estás en público. Es el resultado, ¿no? Entonces sí, pues que la gente sea tocada. Al fin de cuentas, que lo que más importa. No tenemos un tema, como un eslogan en la iglesia que decimos, después de Dios en la iglesia, las personas son lo más importante. O sea, que nuestro enfoque quiere ser, venimos a adorar a Dios, a adorarle con libertad, sin prejuicios, simplemente a darle gracias, a adorarlo por una semana, porque el domingo es el primer día de la semana, le damos lo primero al Señor de la semana, el sábado es el 7, ¿va? El domingo es el número 1, entonces así lo vemos. Pero, y después de adorar a Dios, lo más importante en mi adoración a Dios es las personas que nos visitan. Es lo más importante, que se sientan cómodas y que tengan una experiencia con Dios, porque seguramente alguien a la iglesia va a llegar con algún problema de salud, enfermedad, va a llegar con algún problema familiar, económico, con alguna depresión, con algún problema matrimonial, con los hijos, va a llegar con una crisis existencial que le pasó en su momento. Entonces mi oración siempre es, seguramente este domingo, Dios, alguien va a llegar con algún problema, alguien va a llegar con una necesidad, alguien que no lo dice, alguien que fue a la iglesia porque está tratando de que Dios lo ayude en algo de cambiar. Entonces mi oración ahí siempre es, dame la palabra que esa persona necesita para que encuentre una respuesta para su necesidad. Okay. Sí, así, ¿no? ¿Y cómo le ha tocado? ¿Cuál ha sido lo que ha aprendido, vamos a decirlo así, en casi 3 décadas de estar como pastor? Lo que ha aprendido de estar en esa convivencia y en esa guía sobre las personas y sobre las familias dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Sí, que fíjate que las recompensas más bonitas que uno puede tener como pastor es ver la transformación en la gente. Es una recompensa que no tiene precio, ¿no? Eso es como una satisfacción muy grande. Si tú ves a una persona que llega a la iglesia, que
andaba en adicciones de drogas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que venía en los puros rieles, que llegó en los puros rieles, ¿no? Ya muy acabado, su familia destruida. Físicamente, sin trabajo, aunque son profesionistas algunos de ellos, ¿eh? Sí. Sí, llegó así, y entonces tú lo ves. Entonces nosotros no vemos a un hombre adicto que llega así, vemos a alguien que podemos trabajar en él para ver en qué se puede convertir, en Dios. Y lo primero es hablar con él, ayudarlo y que tenga un encuentro con Dios para que luego su vida sea cambiada y transformada y después de que pase algún tiempo digan, mira cómo llegaste, mira cómo estás ahora. Te pude apoyar en algo, te puedo ayudar en algo. Esa es una satisfacción muy grande, ¿no? Muy grande, que nos deja a nosotros una satisfacción muy especial porque vemos luego que algunos recuperan su familia, recuperan a sus hijos que ya no podían, que llega una reconciliación, que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso a que uno tiene que ayudarlos en un acompañamiento, ¿no? Sí. Por ejemplo, llegan ahí y me dicen algunos, oiga, pastor, ya ahora vengo a la iglesia, pero llegué con mi esposa y luego mi esposa me dijo, sí, ¿ahora qué? Ya porque vienes a la iglesia, ya crees que te voy a recibir. Y luego ella me dice, ¿qué, pastor? Pues yo que estoy viniendo. Y luego yo les digo, ¿y qué querías? Que te dieran un pastel, porque 10 años anduviste fuera de casa y que te llevaran a cenar, que te lavaran tu ropa. No, le digo. Una cosa es que tú ya te rehabilitaste, pero otra cosa es el proceso para recuperar a tu familia. Y vas bien, solo no te desanimes, no quieras recibir recompensas solo porque viniste ya a la iglesia y tienes 3 meses llegando a la iglesia, ya dejaste la adicción y ahora quieres que tu esposa te recompense y te prepare pastel y los chiles rellenos que te gustaron toda la vida y te haga fiesta y quieres que tus hijos corran y te abracen. Sí. No, le digo, es un tiempo de recuperar a tu familia. Y eso no se logra en 3 meses. Ni siquiera, espera, le digo, sigue trabajando, sigue acompañando. Entonces ya después me dice, pastor, ya está funcionando, ya puedo ver a los niños, ya me dicen papá otra vez, ya me abrazan. Mi esposa, ya estamos platicando, ya fuimos a comer una nieve. Sí. Ahí va. Entonces es un proceso. Esas cosas que uno ve, pues son las cosas que más satisfacción le producen a uno, ¿verdad? Como pastor, ver el cambio en las personas. Ver que pudiste hacer algo con que Dios hizo algo en ellos, no tú, porque uno no hace más que acompañar, pero el que hace la obra es Dios. Que Dios tocó su corazón, pero que tú tuviste un proceso de acompañamiento, de poderlo ayudar. Y no únicamente ayudarlo en su familia, sino en su trabajo, ¿verdad? Hablarle de disciplina, como decíamos, Sí. ¿no? ¿Quieres ser un empleado de confianza? Sí, pues tienes que llegar antes y ir después. Tienes que trabajar, tienes que ser honesto. Ayudarlos porque... Esos valores que no cambian, los valores las generaciones van a ser los mismos, ¿verdad? Son universales, ¿verdad? Y uno también como pastor debe afirmarlos, porque estamos aquí pues para poder contribuir a la comunidad, ¿verdad? Por medio de esta profesión de forma diferente, pero ayudar que la gente encuentre su paz con Dios, que se libre de la condenación y que pueda lograr recuperar los valores, todo lo que ha perdido, en la medida, ¿no? En un proceso de acompañamiento. Y precisamente ahorita que menciona esa parte, yo creo que es importante mencionar o preguntarle cómo ha visto ese cambio social que hemos tenido en los últimos años, o a uno pareciera que es la percepción que tengo, ¿no? De que Sí. de cómo está nuestra sociedad en este momento, si es más complicado que lo que era hace 20, 25 años. ¿Cómo ha cambiado y qué cree que podamos hacer como sociedad para ir recuperando, ¿no? Porque ahorita hablamos y vemos temas que anteriormente estaban completamente prohibidos, estaban hasta el otro extremo, ¿no? Estaba prohibido hablarlos y ahorita se hablan con tanta naturalidad y con tanta... normalizar algunas cosas. Se normalizaron muchas cosas y creo que eso pues está afectando en definitiva pues, los resultados que tenemos como sociedad. Sí. Y las familias. Sí. Nosotros hicimos 1000 encuestas en Peñasco. Las tengo yo ahí en la iglesia. 1000. 1000 para encuestar a 1000 familias. Ajá. Las hicimos de la iglesia, pero no fuimos con el título de la iglesia, sino para saber la condición. Nos dimos cuenta de cuáles son en esa época, hace algunos años, ¿verdad? Sí. De cuáles son las enfermedades que más aquejan nuestra ciudad. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles recuerdan? Las que nos recuerda, sí, diabetes, cáncer, presión alta, ¿verdad? Y algunos problemas renales. Las que nos salieron más en las encuestas.
los problemas de las familias, de las madres preocupadas, los padres preocupados, fueron a hijos con adicciones. Ujú. Ese fue un problema así muy notorio. Y problemas de violencia en algunos hogares familiar, ¿no? Ujú. Problemas. Esos son respecto a la familia. Otros sociales, va, pero otros así ya De otros temas otros más. temas Sí. así de servicios, cosas así que hablan así, pero ahí, en ese entonces, fue un motivo de nuestra oración por las familias, ¿no? Porque hacíamos un festival de la familia y es la forma como lo hacíamos, ¿verdad? Encuestando y luego ya invitarlos a como una escuela para padres. Ujú. De acuerdo a los resultados que nos daba la encuesta, tratábamos de inyectar un poco a la comunidad. Y eran los temas en los que enfocaban precisamente la escuela para Enfocábamos padres. en la escuela para padres, ¿no? Enfocábamos allí sobre pues, la importancia de la atención a los niños desde pequeños para que pudieran tomar el camino correcto, el blindaje que uno tiene que... Por ejemplo, cuando andaban, me recuerda mucho esa historia bíblica en el tiempo de Faraón, ¿verdad? Es muy conocida, es hasta universal, a donde dice que mataban a todos los niños porque Faraón tuvo miedo de los hebreos y mandó matar a todos los varoncitos. Pero una madre, la madre de Moisés, dice que agarró un barquito y lo calafateó y lo echó en el río. Pero protegido, ¿verdad? Lo calafateó Ujú. en la fe. Entonces a veces tenemos que blindar a los niños, ¿no? Tenemos que tener un blindaje sobre nuestros hijos de oración, de acompañamiento, de consejo, de muchas cosas para que no se pierdan. Entonces todo eso, en eso iban los temas, ¿verdad? Cómo ayudar a nuestras generaciones. Más con los retos que tenemos en estos días que son tan diferentes a lo que es actualmente, ¿no? Ahorita cualquier niño se nos pierde horas en un aparato, en un teléfono. Eso es el Sí, uno mismo, problema. No, sí. Uno mismo dice, ahora imagínate los niños, exactamente, ¿no? Las reglas de casa, bueno, todo eso es lo que estábamos tratando de abarcar. Y claro que siempre con el factor más importante de nosotros, ¿no? Que es Dios cambia las familias. Cuando alguien le permite a Dios, no a una religión, Ujú. una creencia, sino una relación con Dios. Así como tal, ¿verdad? Una relación con Dios. Entonces, Dios empieza a trabajar. Y eso es lo que hemos estado Y haciendo. qué importante esto que menciona, porque usted profesa una fe, una religión, pero ahorita precisamente lo que menciona es, no importa prácticamente la religión, sino que tengas esa cercanía con Dios, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que como socialmente nos hace falta ahorita, ¿no? Sí. Creo que muchas veces las religiones en lo que, y sin querer entrar en detalle en ese tema, ¿no? Pero en lo que nos ponen de acuerdo, cuál es la correcta, digamos así, Sí. pues vemos que por el otro lado la lucha se está creciendo, o el mal, ¿no? Y Sí, en exacto. muchos campos nos está ganando. Sí, es verdad, es verdad. Sí, nosotros tratamos de no predicar religión, predicamos a que conozcan la Biblia y que tengan un encuentro con Dios. El manual. El manual, la Biblia, ¿no? Nuestra regla de fe y conducta, que es lo que nos rige, lo que nos gobierna, lo que nos dirige. Y entonces la gente va a empezar a experimentar cambios muy sorprendentes en su vida, muy bonitos, porque servir a Dios es una experiencia muy especial, muy, muy, muy bonita. Y ahorita que menciona precisamente que la Biblia es el manual de conducta Uh-huh. y de vida, pues estamos en una época, yo creo que para muchos de nosotros, o de las que más nos gusta Ajá. en el año, la que más despierta esos sentimientos de amor, de empatía, de ayuda, de generar esos ambientes en familia, diferentes cosas, ¿no? Cada quien lo vive de una manera diferente, pero en general son esos sentimientos positivos, ¿no? Los que tenemos, que es la época navideña, que es precisamente unos días antes va a salir este capítulo. Ah, ok. Pero creo que es tan importante que no debemos de olvidar lo que es el verdadero significado de esta época, de la Navidad, del impacto que tiene o que debe de tener, ¿no? Y en eso me gustaría que nos platique cuál es su visión en esa parte. Claro, no, que fíjate que a mí, a título personal, es la mejor época del año. Me gusta mucho. Aparte de la comida. Aparte que de la hay más comida. Me gusta mucho pasar cuando se puede, no siempre se puede, pasar la Navidad en la nieve, ir a la nieve con mis hijos. Nos encanta como familia. Sí.
Pero aparte de la comida, eso es bien interesante tu pregunta, porque para mí la Navidad, la esencia de la Navidad es Jesús en medio de nosotros. Es Jesús, ¿verdad? Emmanuel significa Dios con nosotros. Ujú. Entonces, por ahí en Isaías 9 dice que en aquella época el pueblo que estaba en tinieblas, porque había tinieblas y había oscuridad, dolor, tristeza, vio la luz. Ajá. Porque dice, porque hijo nos ha nacido. Y se llama un hombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces la Navidad es Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Es el nacimiento de Jesús. La palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Ujú. Entonces, para mí la Navidad, aparte de que hacemos pastorelas en la iglesia, tenemos un culto de luces muy especial, muy bonito, nos encanta adornar también, Sí. adornar y las luces navideñas, todo lo que envuelve esa época. Pero a mí me gusta mucho y siempre lo enseño. Lo enseño casi este mes, estoy enseñando los domingos sobre todo lo relacionado a la época de nacimiento de Jesús. Pasajes de la Biblia, los evangelios, todos. Y me gusta mucho porque la Navidad o el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de milagros. Ujú. Los milagros en la época navideña fueron muy latentes, ¿no? Por ejemplo, nos habla, este domingo prediqué de Zacarías y Elizabeth, un sacerdote judío, que antes de que nazca Jesús viene el arcángel Gabriel y le dice Zacarías, no temas porque tu mujer, la que llamaban estéril, porque era estéril, va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Entonces ahí se ve el milagro porque era una mujer de 80 años más o menos Sí. y estéril. Entonces luego llega con María, que no conoce varón y también concibe. Eso es otro milagro. Entonces ni Elizabeth ni Zacarías esperaban eso. Entonces los milagros, yo siempre he dicho que los milagros llegan cuando los esperas, pero aunque no los esperes también. Ujú. Son como regalos. Por ejemplo, alguien puede orar por una sanidad de su cuerpo, un milagro, sana a mi hijo, sáname a mí, restáurame, sáname. Y está orando por un milagro y el milagro llega porque lo estás pidiendo. Pero hay otros milagros que llegan aunque no los pidas. O sea, Dios te sorprende. O sea, Zacarías, que estaba en el templo en su turno, porque eran 12 turnos, en su turno estaba sirviendo en el templo, según el Evangelio de Lucas, y sin esperarlo se apersonó. O no sé si la palabra correcta, personal, porque es un ángel, ¿verdad? Sí, se presentó. se presentó. Más bien se presentó. Se presentó el ángel ahí y le dio la noticia de que su esposa iba, lo que has estado viendo por años, tu oración ha sido oída. Y ahora que llegas anciano, viene tu hijo. Entonces la alegría que tuvo, que hasta mudo quedó porque de momento no creyó. Entonces es que hay milagros que envuelven la época de Navidad que van a llegar aunque no los esperes. Es decir, cosas que pensabas que iban a cambiar, que ya no iban a cambiar, cambian. Puertas que pensaste que ya nunca se iban a abrir, se abren. Casos que pensabas que estaban perdidos, los recuperas. Familias que pensabas que ya nunca ibas a recuperar, las recuperas. Dictámenes médicos sobre alguna enfermedad de carácter terminal que ya pensabas que lo que seguía era la tumba, Sí. pues Dios viene y te sana. Entonces el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de milagros. Estuvo, por ejemplo, rodeado de señales en los cielos. Es algo sobrenatural, ¿verdad? La estrella, venimos siguiendo la estrella. La estrella del... La estrella le venimos siguiendo. Entonces los astrólogos, que también se le conoce como magos, Ujú. venían siguiendo la estrella. O sea, hubo señales en los cielos. El canto de los ángeles, los pastores que vieron las señales, la concepción sobrenatural, Ujú. lo que rodeó 6 meses antes con Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? Todo lo que envuelve la Navidad fue sobrenatural y fueron milagros, ¿no? Entonces, de cada área uno puede sacar enseñanzas de vida, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho
que cuando dice que fueron los magos con rey Herodes, le dijeron, he visto la estrella y queremos que nos diga dónde nacerá el rey. Y Herodes tuvo celos porque era un rey, quería hacerle competencia y dijo, díganme ustedes dónde es y cuando yo vaya también lo voy a adorar. Pero en Mateo capítulo 2, pero no era verdad, no, él quería matarlo. Él quería matarlo para que no lo destronaran. Entonces dice la palabra que cuando los reyes van y adoran y le llevan los presentes, oro, incienso y mirra, que no sabemos que eran 3, pueden ser un séquito de 15, pero la Biblia habla, relacionamos que eran 3 por los regalos. Pero no dice que eran 3, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice que cuando ellos ya adoran, dice que se les fue revelado que no regresaran por el mismo camino. O sea, no regresaran a Herodes. Entonces yo digo, cuando alguien tiene un encuentro con el Jesús de la Navidad, nunca puede seguir el mismo camino. Dios transforma tu camino. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, nunca vuelves por el camino que venías. Dios te lleva por un mejor camino. Entonces a mí se me hace una época muy especial rodeada de milagros, una época de familia, una época de alegría, de celebración, una época donde tenemos que aprender a perdonarnos también, una época que nos recuerda que no estamos solos, porque Emmanuel es Dios con nosotros y que vino a cambiar el transcurso de la historia. Es antes de Cristo y después de Cristo. Y después de Cristo, ¿verdad? Y ahora el calendario se puso correcto, porque antes se contaba al revés, de abajo hacia arriba. O sea, de arriba hacia abajo más bien. Sí. O sea, digamos, 457 y luego 456. Sí. Y luego 55. Y se hasta que llegó al año 0, ¿no? De Jesús. Ahora ahí en adelante cambió la historia y vino a verse en los libros de texto de antes de Cristo, después de Cristo. Marcó nuestra vida y marcó la mía personalmente, como marca mucha gente también. Y para general, mí es una época increíble. Marca el futuro de la humanidad prácticamente, ¿no? Porque casi en todas las culturas del mundo se rigen bajo ese parteaguas que hubo en la historia, como dice, del antes y el después. Exacto, Alan. Exacto. ¿Y qué es lo que considera, pastor, que es lo que se ha dejado de vivir y cómo, pues, en estos tiempos de tanta, por otro lado, no tenemos tanta mercadotecnia, tanta lo que se crea de cierta manera para vender más productos, lo que ya sabemos, ¿no? Que se ha ido convirtiendo a lo largo de los años o transgiversando lo que es el significado de la Navidad o de la época. ¿Cómo considera que pudiéramos regresar a esa parte que revivir lo que es la esencia de la Navidad? Sí, yo creo que Navidad no son regalos únicamente, porque a veces cree que son regalos. Y menos materiales. Y menos materiales, no son regalos. Yo creo que Navidad tiene que ver con la unidad en la familia. Realmente la esencia del nacimiento de Jesús. Alguien está cumpliendo años, ¿verdad? Y es Jesús. Y nosotros tenemos que celebrarlo. Por eso hacemos una celebración, cantamos himnos alusivos a eso en la iglesia. Sí. Pero en nuestra casa, cuando celebramos Navidad, hacemos lo mismo también, ¿no? O sea, en nuestra casa, antes de cenar y todo, yo les comparto una palabrita, cantamos un himno, y luego ya cenamos, ¿no? Hacemos juegos y lo convivimos, nos amanecemos o 3, 4, no sé. Pero no son regalos necesariamente. No significa ir a endeudarte para poder darle regalos a tu familia y a todos los que no puedes, porque no está tampoco, no es por ahí. Yo creo que Navidad es celebrar a Jesús y, en segundo lugar, poder tener un tiempo para la unión de la familia, juntarnos, dejar pues las diferencias, dejar todo eso y tener ese tiempo de comunión, de familia, de amistad. Esos son valores más importantes que los que podamos creer nosotros que es la mercadotecnia o lo que nos venden. La idea, hay algo más que eso, creo. Uh-huh. Sí, y es precisamente parte de la labor que hace usted en la iglesia y lo que se está haciendo en muchos otros lados, porque pues por el otro lado está ahora sí que lo convencional y la mercadotecnia y el poco a poco ir viviendo la Navidad desde otra manera, como ya lo decía, ¿no? Exacto. Y luego es una época para compartir, Alan. Es una época para compartir. O sea, por ejemplo, es compartir con el prójimo, ¿verdad?
Si tú vienes, nosotros, por ejemplo, tenemos la época de Navidad, Año Nuevo, y ya sea a veces salimos, estamos una en la iglesia, una salimos, una nos quedamos. Ujú. Casi siempre estamos en la Navidad aquí, el Año Nuevo el Año Nuevo, perdón, al revés. A Navidad a veces salimos, en el Año Nuevo quedamos. Y lo que hemos hecho a veces como familia es, vemos gente que llega a la iglesia que no tiene familias en nuestra ciudad, Ujú. o sea, que están solos, ¿no? Entonces a esa gente la invitamos a nuestra casa. ¿Va a ser la cena de Navidad en la casa del pastor? No, pues imagínate. Pero estamos a invitar a la gente que no tiene a nadie. Porque también Navidad, cuando estamos en Navidad aquí, es compartir. Navidad es compartir los alimentos. Es un privilegio compartir el pan con tus amigos, con los hermanos. Y hermano, usted no tiene nada que, no se preocupe, el domingo lo espero en mi casa o el día que es la cena a las 8 de la noche o a las 7, no sé. Véngase, vamos a pasar un tiempo a gusto, vamos a jugar. Vamos a cenar, a convivir, a tener juegos de mesa, bueno, todo lo que hacemos. A pasar un momento. A pasar un tiempo de alegría, porque también Navidad es compartir. Pastor, ¿y no le parece que desafortunadamente a muchos de nosotros pareciera que estamos con esa intención y con ese ánimo solo durante esta época y el resto del año se nos olvida? Sí, la verdad sí. Pasa, sí, y eso no es conveniente tampoco. Por eso, como celebrar el 10 de mayo nomás, a la mamá el 10 de mayo y todo el año olvidarla. Sí, cierto. ¿Cómo mantener esa esencia viva, ¿no? El saber que el nacimiento o el ejemplo, por ejemplo, de Jesús es algo que se tiene que vivir día a día. Sí, comprender que no es un evento. Si lo vemos como un evento, como un día, como una fecha, como un que hay que celebrar como el día como de evento, entonces, cualquier efeméride. Entonces, exactamente, entonces así se va a desarrollar. Pero si tú lo ves como un estilo de vida, de compartir a Jesús siempre, ayudar a la gente siempre, de amar, de pasar un tiempo de convivencia, eso cambia todo. Y yo creo que pues las iglesias, entonces sí estamos enfocados en eso, ¿va? Celebramos porque es la época, ponemos luces, luego las quitamos. Pero el amor pues debe estar siempre en cada reunión. Compartir las buenas nuevas. Sí. Y en ese tema que menciona, pastor, creo que también es fundamental cómo lograr precisamente que como personas podamos estar rodeados de quienes tienen la misma visión o la misma estilo de vida, ¿no? Ajá. Pues sí, tiene que ver mucho pues la afinidad, ¿verdad? De las personas. Sí, tiene que estar uno rodeado de todos esos, Alan, pero yo creo que se debe prodigar amor a todos, yo creo. A todos, ¿verdad? Sí, lo que yo le digo a la gente en mi congregación. Sí. Le digo, ustedes, aquí somos, porque a veces llegan en la iglesia que somos una familia. Nos conocemos tanto y convivimos tanto que nos vemos como familia. Somos familia, ¿verdad? Pero le digo, pero no nos enfoquemos nada más aquí. Tenemos que ir afuera, a todos. No únicamente con los que tenemos la fe, la misma fe. Sí. Porque se puede correr ese riesgo de únicamente convivir con los de la misma fe. Es a lo que yo le digo a mi gente que no. Ahí es donde está el verdadero reto, ¿verdad? Sí, no, le digo, no es de que yo voy al trabajo y el que es cristiano a la hora de comida va y se aparta. Porque ahí en la mesa hay bromas y le digo, no, siéntate ahí con ellos. Y ahí demuestra quién eres tú, tu carácter, tu amistad. Tus principios, tus valores. Tus valores, ¿verdad? Sí. Demuestra tú quién eres ahí, pero no te andes apartando porque eso tampoco no podemos ser luz si nos apartamos. Tenemos que estar. Entonces hay que prodigar amor y yo creo que a todos, a los de la fe, como a los que no tienen fe, o incluso a los que profesan otra fe, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? O sea, respetar, sí, pero no siempre como encerrarte, no. Tenemos que ser abiertos, abrir el corazón a todos, porque tenemos que saber, para mí un pastor tiene que ser un pastor que en su corazón quepa mucha gente. Si solamente caben unos pocos, entonces no estás llamado a eso. Tu corazón tiene que caber mucha gente. Y cada vez más. Y cada vez más, de acuerdo a la fe, cada vez más. Y no únicamente en esta ciudad, ¿verdad? Sino en otras. Yo tengo amigos aquí, pero tengo amigos en otras partes. Hay gente que me habla de otras partes, de otras ciudades, de otros países, para saludarme o para pedirme un consejo. Y mi corazón tiene que estar abierto a todos.
Entonces yo creo que tenemos que abrirnos, ¿verdad? En la medida de nuestra posibilidad y que Dios nos dé la gracia para eso, la sabiduría. Pastor, y ahorita hablamos de cómo vivir la Navidad, de cuál es el verdadero significado, cómo deberíamos de mantenerla a lo largo del año, que no es solo un evento, ¿no? Pero, pues en definitiva, hay personas que tal vez que seguramente pues no la están pasando bien, ¿no? Que a pesar de que es una época para todo lo que ya mencionamos, pues tienen situaciones médicas, de dolor, de pérdida, de muchas situaciones de este tipo. ¿Qué le puede decir a ellos en estos momentos? Claro, yo puedo decirle a siempre... ¿De soledad? En soledad también. Como Por le ejemplo, tocó... las personas que están en la cárcel, que no tienen visita, porque hay gente que está en la cárcel que no tiene nadie que les visite, que son de otros países, que son de otros estados de la República, que su familia no sabe dónde están. O hay gente que hemos atravesado el valle de la enfermedad, porque yo he atravesado el valle de la enfermedad, ¿no? He pasado procesos de salud fuertes. Yo quiero decirles que la fe logra lo imposible, que nunca dejen de creer y que nunca pierdan la esperanza, porque a veces se puede perder la esperanza, se puede perder la fe. Entonces, al final de cuentas, yo siempre le digo a mi iglesia, ¿cómo empezar el año nuevo, no? ¿Cómo te vas a capitalizar en el año nuevo? Capitalízate en fe. Porque alguna persona puede tener pérdidas. Tenemos que saber cómo manejar las pérdidas. Puedes perder la salud, puedes perder dinero incluso. Hay gente que puede perder amigos, empresas, porque las empresas también es una moneda en el aire. A veces va a estar complicado. Sí. Bueno, pero yo le digo, pero que nunca pierdas la fe. Entonces, la gente que está sufriendo, la gente que está en una crisis de enfermedad, yo le quiero decir que no deje de creer en Dios, porque los milagros llegan cuando los esperamos y a veces, aunque no los esperemos. No pierdan la fe, sigan esperando por un milagro, porque el milagro va a llegar. Yo que he pasado por la enfermedad, a veces me da melancolía, porque cuando uno ha pasado por procesos, me da melancolía en pensar que... Yo me acuerdo cuando llegué de una cirugía y ya estaba bien. Y yo me acuerdo que ya estaba en el Seguro Social, siendo operado, que las personas que estaban a mi lado, que entramos 6 a una gaveta del Seguro Social. Sí. O sea, cuidados, que una cortinita cubre. Pero ahí murieron 4, ¿no? Okay. Salimos 2. Y a los 4 yo los vi, o si no los oí. Y a unos sí lo vi de frente, pues, o a 2. Entonces, y vi la familia cómo lloró, cómo acercó y el dolor. Entonces, cuando a mí me pasó una experiencia bien extraña, ¿no? Cuando yo vine a mi casa ya estaba bien. Sí. Y un día ya estaba disfrutando de la comida, estaba disfrutándola. Y me empecé a acordar pues, de la gente y empecé a llorar, ¿no? O sea, me pasó algo así, empecé a llorar, que no me podía controlar. Entonces me decían, ¿por qué lloras? Le digo, porque yo estoy muy bien ahorita, estoy comiendo, pero allá hay gente en el Seguro Social o en una clínica o en una casa con algún cáncer terminal, una diabetes avanzado, con algún problema de accidente, que está sufriendo y yo estoy bien. Entonces eso me llevó a mí a orar por la gente. Pero eso a mí me da mucha carga orar por enfermos. Me gusta hacerlo. Porque yo he atravesado esos procesos y siento un poco el dolor que ellos sienten. O sea, la gente sufre. Y yo por eso les digo, Dios es la esperanza y he mirado milagros en la gente, ¿no? He mirado milagros de sanidad. Cuando en la iglesia hemos orado por ellos. Entonces yo lo que le quiero decir a la gente, no pierdas la fe, capitalízate en fe y levántate porque Dios está contigo. Sí. Qué importante, ¿no? Y creo que en términos muy prácticos, pues si tenemos 2 caminos, ¿no? Sí. O el profesar y apegarnos a la fe o perder la esperanza. Exactamente, o perder la esperanza. Y veamos los resultados, ¿no? Sí, exacto. Sí, así es. Entonces eso. Y ahorita mencionaba, Pastor, que nos proponemos cosas y pues también dentro de la época de Navidad, inmediatamente después ya en un tema de calendarios, pues cambia el año, ¿no? Ajá. Empezamos un nuevo año, eso generalmente a muchos de nosotros nos genera nuevos ánimos, nuevas ilusiones, nuevos propósitos, que es una palabra tan utilizada en esta época del año. Dice, ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? Y empezamos muchas veces a proponernos cosas y vemos que a lo largo de los días, de las semanas, pues vamos dejándolos, ¿no? No vamos cumpliendo. Es cierto.
Aquí yo creo que va mucho de la mano de lo que nos ha mencionado, ¿no? ¿Qué considera usted que es lo que nos aleja de lograr esos propósitos que nos proponemos como personas? Ok, sí. Fíjate que qué pregunta tan importante, ¿no? Yo te podía decir antes de decirte cómo entrar en el año nuevo, yo te diría, Alan, qué cosas no llevar al año nuevo. Ok. Antes de iniciar el año nuevo, Hay que dejar. Tenemos este mes para ver qué cosas yo voy a dejar y qué equipaje yo no voy a llevar al año que entra. Porque si yo entro con un equipaje que no es bueno, entonces yo no puedo cumplir mis metas. Y si las cumplo, lo voy a cumplir con presión, con ansiedad. Yo tengo que, primero, antes de dar el consejo de cómo puedo entrar al año nuevo, yo digo, es con qué no debes entrar el año nuevo. Qué interesante esa perspectiva, ¿eh? Sí. Y lo primero con lo que no debe uno entrar es con resentimiento y falta de perdón. No puede uno entrar al año nuevo. No puede uno asumir el año nuevo sin primero dejar el equipaje. Y luego, o sea, como se dice ahora, cerrar ciclos. Este mes es un mes de cerrar ciclos. A lo mejor en la cena navideña cerrar el ciclo con una familia que estaban distanciados, porque hay hermanos de familia que no se hablan. Sí, claro. Sí. No se hablan porque tuvieron problemas por diferentes problemas, ¿no? Cada quien. Arreglarlo. No podemos entrar año nuevo si tenemos sentimientos equivocados a otras personas. Tenemos que entrar con un corazón sano y un corazón limpio y libre para tener un buen comienzo. Porque si yo vengo arrastrando el equipaje del pasado, entonces no... Y es lo que le aconsejo yo a muchos matrimonios, ¿va? Cuando los caso. Uh-huh. Les digo, en primer lugar, el primer consejo que les voy a dar es dejen el equipaje del pasado. Su nueva pareja no tiene la culpa de lo que usted les haya pasado en su vida pasada. Sí. No tienen la culpa. Entonces no le van a querer culpar a él de lo que otros le hicieron. Sí. Entonces dejen el equipaje fuera de la recámara. Y entonces para entrar al año nuevo hay que entrar con un corazón perdonador. Hay que entrar libre de ofensas, libre pues de resentimientos. Hay que entrar con un corazón agradecido. Porque si uno empieza el año y no hay gratitud en tu vida, la gratitud es la base para emprender cosas grandes en la vida. O sea, si uno no está contento con lo que tiene hoy, Sí. no estás preparado para recibir lo que Él te puede dar mañana. Porque si no estás agradecido con lo que tiene hoy, y si entra uno con un reniego, ¿va? Es que porque a mí, es que en el trabajo, y es que yo tengo años trabajando aquí y no me dieron el ascenso, es que a mí siempre me pasa lo mismo, este año fue el peor de todos, y este año a ver cómo viene. No. Entonces, eso es el equipaje del pasado, tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que dejarlo atrás. Y ser agradecidos de lo y que ser tenemos. agradecido, decir, tengo vida. Llegué al año, muchos no llegaron, Sí. desafortunadamente, ¿no? Y lo lamentamos a todos aquellos que hayan perdido un ser querido este año. Nos da mucho dolor Sí. y oramos por ellos. Pero sí, tiene uno que entrar el año agradecido por la vida. Agradecido con Dios porque tengo vida, voy a entrar y de ahí me capitalizo. Por eso nosotros llevamos a la gente siempre. Llega la gente, acepta a Cristo en nuestra iglesia, no acepta a Jesús. Una experiencia con Dios. Y le dice, de aquí en adelante, pastor. Le digo, sí, espérame, pero hay cosas que arreglar contigo. Primero te voy a llevar poquito atrás. Para luego ponerte en el punto de esperar a Jesús para que de aquí tengas un avance. Porque no vas a poder avanzar si no has arreglado asuntos en tu vida. Hay que arreglar asuntos en tu vida. Entonces, ese es el punto. Por eso los llevamos a un retiro de 3 días. Ok. A un retiro de 3 días nos decimos, aquí vas a perdonar, vas a tener un encuentro con Dios, vas a olvidar el pasado, vas a olvidar las derrotas y los fracasos, porque los fracasos de un año no los puedes llevar a tu próximo año. Porque el hecho de tener un fracaso no significa que seas un fracasado. A veces los fracasos son del peldaño para el próximo escalón, pero no entres con la mentalidad así. Entonces, esas son las cosas con las que no debemos entrar, antes de entrar, ¿verdad? ¿Y cómo lograrlo? Sí. ¿De dónde hay que agarrarse uno para poder realmente soltar esas cosas? Sí, yo creo que... Sí, exactamente. Tenemos que soltárselas primeramente a Dios, ¿verdad? A Dios. Y luego otras cosas, ¿no?
tenemos que a veces pues arreglar conflictos, arreglarlos, ¿verdad? Solucionarlos con la familia, hablarlos, entregarle a Dios, porque a veces las raíces del corazón pues afectan mucho, ¿verdad? Entonces no puedes entrar ahí. El pasado es parte del ayer. Inclusive este podcast, ¿verdad?, que estamos grabando ya después de unos días, ya va a ser parte de historia. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Se disfruta en el momento, cuando se escucha, lo que se hace, pero después ya es historia. Y no podemos hacer eso. Entonces tenemos que llevar a Dios. Pues haga una lista de cosas que tiene usted que llevar a Dios. Escríbalas. Yo las escribo, esto y esto. Entonces yo voy a Dios en mi tiempo devocional de oración. Le digo, Señor, aquí te presento esto. Ayúdame a superarlo. Incluso a superar personas, ¿verdad? Podemos decir, Señor, esta persona, por más que quiero, en la iglesia es un ejemplo, no hacemos clic. Sí. Pero, Señor, vengo a entregártela. Ayúdame a verla con ojos de gracia, con ojos de amor. Entonces, hacer eso, ¿verdad? A veces hay relaciones que tienen que hacer eso, ¿verdad? No significa cerrar ciclos, ¿verdad? Cerrar ciclos es bien importante para empezar el año. Para mí es lo más importante primero. Y luego de ahí ya parte lo demás, pero entrar libre de equipaje del pasado. O sea, tiene uno que olvidar el pasado. Y hacer un acto de conciencia de saber exactamente qué son esas cosas que nos están anclando, deteniendo. Que nos están deteniendo. ¿Cuáles son que no me permiten mi avance? Entonces yo hacer un análisis. Y todos tenemos. Todos tenemos. Todos los pastores. Todos. Y siendo muy prácticos, ¿no? Si no las tuviéramos, quien diga que no la tenga, pues estuviera prácticamente consiguiendo todo lo que se propone. Exactamente. Y no se puede, ¿verdad? O si consigues algo que te propusiste, lo consigues, pero sin la satisfacción que ocasiona conseguir un logro. Uh-huh. Porque habrá algo ahí, ¿no? Esas zorras pequeñas que habla Cantares 2:15. Zorras pequeñas, dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes, o sea, están a punto de dar una cosecha, ¿no? Entonces, pero hay pequeñas zorras que pueden acabar un cultivo y una buena cosecha. Puede venir un excelente año 2026, pero si yo tengo zorras pequeñas, desde el hogar, el matrimonio, las amistades, la familia, la iglesia, personales, entonces no las arreglo, entonces eso me puede echar a perder un año de bendiciones que tiene Dios preparado para mí. Entonces yo digo que antes de pensar en cómo voy a empezar el año es cómo no lo voy a empezar. Antes de decir qué voy a hacer es qué no voy a hacer. ¿Qué voy a arreglar? Tratar de arreglar para empezar el año con un corazón agradecido y limpio. Y supongamos que trabajamos en eso, lo logramos. Ahora sí. ¿Cuáles son esos propósitos que deben de tener un verdadero significado para nuestra vida en ese año nuevo? Claro que sí. Yo le digo a los hermanos, miren, el celular, le digo yo a los hermanos de la iglesia. Ahí tenemos el celular y cuando llegas a la iglesia, pues trata de ponerlo en modo avión, ¿verdad? Para que no esté sonando y para que disfrutes el tema. Entonces yo les digo, entren en el año y pónganle modo fe. Modo fe que acaba con el temor. No entrando con un año con temor. Que acaba con la duda. Yo les digo, pónganse en modo fe, hermanos. Para el año 2026, pónganse en modo fe. No se pongan en modo temor. No se pongan en modo duda. No se pongan en modo ansiedad. Pónganse en modo Dios va a estar conmigo durante todo el año. Va a haber procesos, va a haber cosas buenas, pero Dios me va a ayudar. Capitalícense en fe. Y luego lo que yo pienso, que no pongamos metas basadas en un solo año, Alan. Porque entonces ahí nos equivocamos, ¿verdad? Uh-huh. A veces ponemos metas en un año y no. Yo creo que nosotros todos debemos tener, un proyecto de vida. Tú tienes, yo sé que tú eres empresario y eres político también, uh-huh, y eres padre de familia, y yo sé que tú tienes un proyecto de vida. Tú sabes a dónde quiero yo llegar, ese es tu proyecto de vida. Sí. Y yo también lo tengo. Aquí me gustaría llegar, a mí aquí me gustaría retirarme, a tratar de prepararme, no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, cada año estoy tratando de que mis metas estén enfocadas a mi proyecto de vida. Porque si yo aíslo mis metas de mi proyecto de vida, entonces voy a hacer metas para un año nada más y no para una vida. Entonces, cada año hay metas a corto plazo,
Cada año nosotros llevamos las metas a la iglesia siempre, ¿no? Yo les doy una hoja, un boletín, y les pongo sus metas. El primer domingo del año. Entonces ahí hacemos una actividad didáctica. Ujú. Cada quien apunta sus metas y luego ahora sí, traigámonos a Dios. Porque dice la Biblia, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces traemos a Dios nuestras metas. Señor, aquí están. Ahora ayúdanos a lograrlas, ¿verdad? Porque Dios no las va a hacer por ti. O sea, hay Sí. cosas que Dios va a hacer y hay cosas que uno tiene que hacer. Pero sí, creo yo que sea una meta enfocada a tu proyecto de vida. Que vaya caminando a tu proyecto completo y no únicamente a el año completo. Entonces, uno define cómo que en las metas, uno define cómo quiere sufrir. Uno escoge cómo sufrir. Y fíjese que lo que está diciendo creo que tiene mucho sentido porque las metas más comunes y los que nos ven seguramente coincidirán es voy a hacer ejercicio este año, voy a alimentarme mejor este año, voy a bajar de peso este año. Y realmente esos parecen como metas muy a corto plazo, pero si dices, ¿sabes qué? En mi proyecto de vida quiero vivir hasta tal edad sano, con calidad de vida, ¿qué ocupo hacer? No es un año nada más. No es un año, yo ocupo hacer ejercicio, ocupo alimentarme bien, porque es parte de ese proyecto de vida, porque yo quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, quiero lograr esto, quiero llegar al retiro, como dice, y poder disfrutar más, aunque yo soy de la idea de que no hay que esperar a retirarse para disfrutar, hay Es que disfrutar correcto. en el proceso, Es ¿no? correcto, sí. Entonces, cuando uno le da significado a cada uno de los propósitos y de las metas que se pone, y concuerdo con usted, no solo a corto plazo, ¿no? Sí. Cuando lo haces parte de un proyecto Sí, es más un proyecto, mayor. las incluyes. Pueden ser a corto plazo algunas, pero tienen que estar enfocadas en tu proyecto de vida. Tengo que tener un proyecto de vida. Si no lo tiene, pues tiene que hacerlo. ¿Y cómo no desanimarse? ¿Cómo tener esa fortaleza de que muchas veces, pues, por más que planteemos las metas y sean parte de un proyecto de vida, no siempre van a ir saliendo a como nosotros esperamos y va a haber momentos en que uno se cae, pero hay que... Sí, yo creo que ahí tú lo dijiste ahorita muy bien, Alan, ahí lo explicaste muy bien ahorita. Yo creo que lo primero es saber, hablando de la felicidad, porque todos buscamos la felicidad, ¿verdad? De una manera o de otra. La felicidad no es una meta, es un viaje. Y en las metas que tenemos que estar conscientes de eso. O sea, yo no soy feliz cuando llegue, sino mientras llego. Sí, el proceso. Mientras llego en el proceso, porque si me espero, por ejemplo, la gente dice, yo quiero ser feliz cuando ya me gradúe. Y se gradúa y no es feliz tampoco, ¿no? O alguien dice, yo voy a ser feliz cuando gane o tenga este dinero en el banco, o tenga mi casa, o saque mi carro el año, o tenga cristalizado mi economía. Y luego la tiene y no es feliz. Uh-huh. Entonces, porque la felicidad no es una meta, tiene que ser un viaje, una aventura que se concluye con una meta. Entonces yo voy a ser feliz mientras llego. ¿Y cómo no desanimarme? Es decir, pues voy a disfrutar el proceso. Lo voy a disfrutar hasta que llegue. Voy a disfrutar cada día. Y luego yo creo que no desanimarse, pues los tiempos de descanso también, ¿verdad? O sea, tomarte tu tiempo de relax para no desanimarte porque pasa eso. No soy experto en esto, ¿verdad? Pero No, sí, mi pero- vivencia personal, ¿verdad? Y sabe que desde mi filosofía también o perspectiva, creo que parte de lo que nos desanima muchas veces es cuando suceden cosas que no estaban evidentemente esperadas o no las esperábamos, pero que tenemos que entender que hay situaciones que no están en nuestro control. Exacto. Que no están en nuestro control y ahí es de cierta manera lo que últimamente se utiliza mucho el estoicismo, que hay que entender qué es lo que está en tu control y qué es lo que no está. Exacto. Y no significa que sea un refugio para justificar todo lo que no hicimos y que muchas de esas cosas sí pudimos haber hecho más, ¿no? Pero Sí. cuando uno pone el esfuerzo, pone la dedicación y aún así no se da el resultado, no significa que hay que abandonarlo. Exacto. Ni hay que desanimarse o si te desanimas, pero pues hay que seguir. Hay que replantearlo. Hay que ¿verdad? replantearlo y buscar Ajá. otra alternativa. otra trabajo. perspectiva, pero aún así hay situaciones que no están en nuestro control, que tienen que haber de factores externos, de otras circunstancias y que no nos deben de... Tenemos que hacer ese análisis, incluso ese autoanálisis o crítica de la situación Sí. y decir, pues no estuvo.
Sí. Y vamos a seguir adelante. ¿No? Exactamente. Sí, no, definitivamente. Y yo creo que hay que escribirlas también. Tienes que escribirlas. Si no las escribes, no. O sea, las tienes en tu mente, pero no las escribes. Yo creo que hay que sentarse y escribirlas. Estas para este año, esto. Sean 10, sean 5. Escribirlas. Y lo que yo le digo a los amigos o a la gente de mi congregación, y todos los días pida por ellas. Y todos los días pida por ellas. Y cuando ya Dios le conceda uno, palomela. Esta ya quedó. Y luego la otra, palomela. Un hermano hace tiempo me dijo, pastor, ¿te acuerdas cuando hicimos las metas al altar? Sí, me dice, mire, me enseñó su hojita. Mire, una a una, dije, puso 5. Dije, mire, una a una de lo que yo le pedí este año, las metas se cumplieron, las 5. Porque también no dejar a Dios fuera de la ecuación para que no sea únicamente un trabajo humano, sino sea el apoyo de Dios para lograr tus metas. Entonces Dios viene en tu ayuda y te fortalece en los momentos que ya quiere uno renunciar, tirar la toalla. O que no sabes cómo. O que no sé cómo salir de esto, ¿verdad? O cómo hacerle. Y yo creo que también, pues la necesidad de un mentor, Alan, es importante. Espiritual principalmente. Sobre todo un mentor espiritual que te ayude, sí, ajá, exactamente. Y a lo mejor en su momento un coach, pues es diferente, un coach, un mentor, es diferente, ¿verdad? Pero un mentor que te ayude a resolver y sobre todo también el equilibrio de la vida. No enfocarte en tus metas sin estar equilibrado, porque allí también viene la familia. Uno como hombre tiene roles, ¿verdad? Yo soy Sí. un pastor, pues soy un líder de una organización religiosa Sí. en Sonora, en México, pero también soy esposo, Padre. soy padre de familia y también ahí ocupan mi atención y también ahí yo debo sacar tiempo para ellos, para mi esposa, para mis hijos. También tengo hermanas, una es la familia nuclear, que es mi esposa y hijo, familia nuclear, pero también la familia secundaria. Tengo hermanas que se enferman y que dicen, es que es el pastor. Y el pastor, entonces también yo debo sacar tiempo para ellas. Y para sobrinos que me piden un consejo, para amigos, también sacar tiempo para tomar el café ahí con los amigos. Sí. Ajá, Sí. entonces las metas, lograrlas, pero también bajo un equilibrio, un equilibrio para poder hacerlas más llevaderas y tener satisfacción en lo que hagas. Pienso yo. Sí, no, sí, totalmente. Y creo que uno de los retos principales que tenemos como seres humanos en esta vida es precisamente encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. En todos los aspectos de la vida. Todo frases muy trilladas como que todo en exceso es malo. Ajá. Pues sí, es cierto. Incluso si tomas exceso de agua es malo. Si Todo. entre lo que comes de comida sana, Carnes. chatarra, si te sobreejercitas contra no hacer ejercicio, dedicarte demasiado al trabajo y olvidar los otros. O sea, el reto verdadero que tenemos como personas, Todo. yo creo que es el equilibrio, ¿no? Y ahorita platicaba, Pastor, o platicábamos de las metas, de los objetivos, de los Sí. propósitos de Año Nuevo, pero todavía hay algo de lo cual se compone nuestra vida diaria, que es lo que nos permite alcanzar y plantearnos y llegar a eso, que son los hábitos. Ah, sí. Y ahí yo creo que algo muy importante es qué hábitos, en este caso espirituales, pudiéramos tener para fortalecernos día a día y tener ese ánimo, esa fuerza y esa fe para lograr lo que nos estamos planteando. Claro que sí. Pues les recomiendo primero que lean el libro Hábitos Atómicos. Está muy bueno. Está muy bueno, léanlo para que eso está muy bueno, ¿no? Yo creo que los seres humanos, cuando fuimos creados, ya Dios puso una esencia en nosotros de una necesidad espiritual. Uh-huh. Por eso somos seres tripartitos, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para poderte hacer el hábito de buscar a Dios, tenemos que partir de la premisa de que ya nacemos con una necesidad de adorar algo o alguien. Algo o alguien. Porque ya es una necesidad innata en nosotros los seres humanos, ya está en nosotros. O sea, cuando Dios dio el soplo de vida a nosotros, cuando era el hombre barro, soplo de vida en la creación, sopló también la necesidad que tenemos de Él. Uh-huh. Yo me sentía solo, aunque no estaba solo, por la necesidad que tenía ya innata, que yo desconocía, hasta que luego me di cuenta. Entonces yo sí quiero recomendar a las personas, congregarse en la iglesia es esencial para la paz con Dios. Congregarse es esencial.
mínimo una vez a la semana, Ujú. ¿verdad? No te quita mucho tiempo una reunión, ¿verdad? Una reunión. Duramos más tiempo viendo la televisión o cuando alguien se pone a ver en el Netflix, ¿verdad? La serie de Netflix, en el ¿verdad? TikTok, en Hay el gente YouTube, sí. que se engrana, nos engancha en el TikTok o en el Netflix, una serie que le gustó. Ir a la iglesia a congregarte y a estar en paz con Dios y a buscar tu paz personal es esencial en la vida del ser humano. Te da paz, te da alegría y luego darte cuenta de las luchas que otros tienen, que no eres el único, y de las victorias que también otros tienen. Y sobre todo apartar ese tiempo para oír a Dios, porque cuando uno enseña la palabra, no es uno, es Dios hablando a la gente, que usa a las personas para hablarles. Entonces, una meta de decir, pues yo le digo a los hermanos, el año trae 52 semanas, le digo. Ujú. Son 52 domingos que nos reunimos. Y yo le digo, llevo 52-0. O sea, le he metido 52 goles a la portería, porque no he faltado ningún domingo. Ujú. ¿Cuánto lleva usted? Usted ya lo golearon, le digo. Ya va 40-12, le digo, 40-12. O sea que 40 veces no fue y 12 sí se reunió. Entonces procuramos, aunque sea hacer el proyecto de meter goles cada semana. El gol de cada semana es apartar el tiempo para buscar a Dios. Tenemos reuniones, por ejemplo, la reunión de miércoles dura 1 hora 20 minutos. Es lo que dura nuestra reunión. Cantamos, doy una reflexión y luego ya la gente que se queda, pues ya es tiempo extra, ¿verdad? Ya es de en la cada convivencia, quien, ¿no? ya es de cada quien, pero nuestra reunión dura 1 hora 20 minutos. El domingo dura 1 hora 40 minutos. Pero entonces, buscar la comunión con Dios y que saber que la iglesia es esencial para congregarse y buscar a Dios. Una meta que te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. En tu familia, en tu persona, en tu paz interior, en conocer mejor a Dios y te va a bendecir mucho. Podríamos empezar con eso. Con eso, ¿no? Sí. Pastor, y ahorita decía que yo creo que es parte de lo fundamental, ¿no? Usted pues es un visionario, me queda claro que desde que tuvo ese llamado, lo ha seguido y lo ha llevado por casi 3 décadas, o prácticamente 3 décadas, y cómo ha impactado a la comunidad a través de su ministerio, a través de su servicio, a través de llevar la palabra de Dios. Sí. Eso lo convierte pues prácticamente en un visionario. Pero si tuviera que darle un propósito universal a quienes nos escuchan en este capítulo, Sí. ¿cuál sería? De todas las personas que hemos... Sí, o sea, un propósito que si usted le pudiera regalar como un propósito a esas personas, ¿cuál sería de parte del pastor Carlos Adams? Yo le diría a todas las personas, tenga paz con las personas y tenga paz con Dios. Porque dice la Biblia, en cuanto esté de nuestra parte, estad en paz con Dios. O sea, que usted tenga la parte de estar en paz con las personas y esté en paz con Dios. A partir de la paz vienen muchas bendiciones. Pero dice, en cuanto dependa de ustedes, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Sí. O sea, hay cosas que se salen de nuestra escala. No depende de mí ya estar bien con todos, no. Pero en cuanto dependa de mí, yo lo voy a hacer. Voy a tratar de estar en paz con Dios, tratar de estar en paz con las personas y amar a mi familia. Y ahorita que menciona el tema de la familia, lleva 29 años de matrimonio. Sí. Y ahorita nos mencionaba que principalmente el equilibrio es algo muy importante entre el dedicarle tiempo. Sí. ¿Cómo ha logrado usted en lo personal el lograr ese equilibrio y cómo ha logrado hacer equipo para poder trabajar en el ministerio? Híjole, qué pregunta está bien. Qué complicada. Uno de los retos principales, esa pregunta ¿no? está bien. Y ser padre también, ¿no? Oh, sí, bueno, sobre todo el matrimonio. El matrimonio es una bendición. Fíjate que el matrimonio se va construyendo con los años, ¿verdad? Y luego es extraño porque uno piensa a veces que el amor en el matrimonio se va acabando. En mi caso ha sido como diferente, ¿va? Uh-huh. Cada vez que pasa el tiempo nos amamos más. Y siento que han sido más fáciles los últimos años que los primeros. Porque como cualquier matrimonio, Alan, en lo que sea, nuestras diferencias, nos reacomodamos hasta en la iglesia, personales. Mi esposa es una persona con muchas cualidades. Es una mujer muy inteligente. Uh-huh. Me gusta mucho la atención que tiene para con los hijos, el cariño que me tiene, la inteligencia que tiene, porque es muy capaz porque
ha estudiado también, Sí. tiene sus grados académicos, aparte que es muy inteligente, pero eso no quita que también tuvimos diferencias porque somos muy diferentes. Ella es muy distinta a mí, somos distintos completamente, ¿verdad? Entonces ha sido un reto y un desafío grande el matrimonio, que hemos tenido que lograr con paciencia, con perdón, con respeto, con amor y con construir ideales que tenemos. Le preguntaba a la esposa de Billy Graham, cuando aún vivía a su esposo, cumplieron 50 años de matrimonio. Dijeron, oiga, señora, ¿usted nunca ha pensado en divorciarse de Billy Graham? Dijo, divorciarme no, dijo, asesinarlo muchas veces. ¿Y cómo ha logrado esto? Y dijo, bueno, el matrimonio ha sido en un constante perdón y perdonar. Perdón y perdonar para ir construyendo. Entonces no ha sido fácil, pero nosotros ya hemos logrado a estabilizarnos mucho y poder también ayudar a otros matrimonios que pues pasan por momentos difíciles. No todos, o sea, hay vidas difíciles, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero nosotros hemos invertido, tratado de invertir en nosotros y luchado. Y hasta ahorita pues estamos contentos, estamos felices de estar juntos. ¿Y como padre? Como padre... Tiene 2 hijos. Tengo 2 hijos. Es saber que los 2 hijos que tienes son distintos, ¿verdad? Son diferentes. Son diferentes en carácter, en sus propósitos también. Pero hay que saber qué herencia le vas a dejar a tus hijos, ¿verdad? Bueno, también la Biblia dice que no están los hijos para atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Se refiere a herencias físicas. Pero también cómo construir un legado para ellos. Un legado, que es una de las preocupaciones más grandes. Cuando alguien le puede dejar una herencia a un hijo, pero una herencia se pierde por falta de legado. Porque puede tener herencia, y yo lo he visto en la vida de personas, ¿no? Sí. Le dejan una herencia, pero no le dejaron un legado. Y se perdió la herencia por el legado. ¿Y qué es el legado? Sino el acompañamiento en la formación para la continuidad de ideales y de proyectos. Es la continuidad, es sembrar en tus hijos que ellos continúen. Por ejemplo, mi mayor legado que puedo dejarles a ellos es su relación personal con Dios. No estoy hablando de una herencia, su legado. Entonces mi trabajo es que nunca dejes de creer en Dios y que nunca te apartes, que siempre veas que Él va a ser la respuesta para tus necesidades. Es el legado que hemos tratado de formar en ellos. Formarlos para enfrentar la vida, porque algún día nosotros no vamos a estar, pero ellos van a saber cómo enfrentarla porque saben que Dios está con ellos. ¿Saben? Entonces es la formación del legado antes de la herencia. Herencia no hay porque estamos vivos, y mientras estemos vivos no hay herencia. No va a haber herencia. No va a haber, pero sí podemos formar legado, que es lo más importante en ellos, la fe, el respeto por las personas, que trabajen, que sean esforzados, que respeten sus valores, que sean leales a sus valores, que amen, que sean felices. Yo he tratado de inculcar el valor de sean felices, disfruten. Yo le dije a mis hijos cuando van a la universidad, entran a la universidad, disfruten su momento, porque esto es para disfrutar. Claro, cumplan con las tareas, no más anden ahí. Con las tareas, con las responsabilidades. Con las tareas, hagan, o sea, que no tengan malas notas, que no... Todo lo que ya podemos que formarlos, pero que sea un proceso de aprendizaje, pero donde puedes disfrutar la compañía, disfruta los contactos, disfruta a tus amigos, porque a lo mejor él va a ser el próximo presidente o el gobernador de Sonora o de la República. Tú que sabes, haz relaciones, abre tu corazón, disfruta. No te asocies con personas que no quieren estudiar, no te asocies, fíjate con quién te junta, bueno, todo lo que envuelve. Pero entonces, yo le digo a los padres que tienen hijos niños, que tienen hijos todavía en la etapa infantil, invierte tiempo, convive con ellos, ámalos, aparta el día de la semana para convivir, para ver una película, para llevarlos a la playa, porque cuando menos piensas, ya crecieron y ya se van y se queda el nido vacío. Nosotros estamos en el nido vacío ya, ¿no? Y ya no regresan. Y ya no regresan. Entonces, aprovechar cada minuto, cada momento, corrígelos, pero siempre demuéstrales que los amas.
Nunca una corrección sin saber primeramente que tú los quieres y que por eso estás dando una corrección para ellos, ¿verdad? Pero siempre ámalos, inviérteles tiempo porque luego vienen los años que, por ejemplo, yo me encuentro parejas que me dicen, ¿dónde va? No, vamos para acá. ¿Quién va? Nuestros hijos. Y luego me dicen, ¿tus hijos van con ustedes? Sí, le digo. Es más, te digo algo, a la verdad, sí. Yo sé que esto está en el aire. Ujú. A nuestros hijos les gusta andar con nosotros. Sí. Les gusta, les encanta. Les encanta. Yo veo familias que ya los hijos ya no quieren andar con los papás. Ya no. A nosotros les encanta venir a la casa, les encanta que vayamos de vacaciones juntos. Quisiéramos tener más tiempo porque nos gusta andar. Como familia nuclear nos encanta andar juntos. Lo disfrutamos. A veces nos peleamos y a veces lo arreglamos y a veces esto, pero nos encanta. Y luego me dicen parejas, ¿cómo le hicieron, pastor, para que sus hijos, en la edad que tienen, quieran andar con ustedes? Le digo, porque siempre anduvieron con nosotros, le digo. O sea, hay cosas en la vida que no podemos delegar. Sí. Hay cosas que son insustituibles. Y algo, podemos, por ejemplo, delegar. Yo sé que tú eres un empresario, ¿verdad? Sí. Y los empresarios pueden delegar la descentralización de los las roles de trabajo, de las actividades decisiones a tu equipo de trabajo. Pero las decisiones de familia y la de los hijos, esas no se pueden delegar. Hay cosas que no me puedo desprender de ellas, que tengo yo que tomarlas con ellos. No puedo decirle a ver al maestro de la escuela, a ver, venga, ayúdeme a decidir con mis hijos qué vamos a hacer con esto. No, él no tiene que ver ahí. Hay cosas que no podemos soltar ni delegar, que tenemos que estar con ellos. Entonces dicen, ¿cómo lo hicieron para que ellos quieran estar con ustedes? Porque nunca estuvieron lejos de nosotros. A un viaje nos llevamos. A un viaje con nosotros, cargándolos, cuidándolos, pero siempre con nosotros porque hay cosas que no podemos delegar. Los hijos crecen, se van. Y al final de cuentas, la formación que uno le da es que la felicidad de ellos es nuestra felicidad. Si nuestros hijos lloran, lloramos con ellos. Si tienen éxito, es nuestro éxito. Y es importante porque tenemos que dedicarles tiempo desde niños. Y aun cuando sean viejos, siempre eres papá. Sí, pero eso también nos lleva a otro tema, pastor. Ya nos platicó del matrimonio, nos platicó de ser padre, pero también está usted como persona. Sí. Y en esa parte, me imagino que todavía tiene una visión por cumplir o un propósito, algo que le gustaría todavía construir, ¿no? Sí, ya, sí. Como persona, o sea, sí, todavía. ¿qué sería? Bueno, fíjate, como persona, en el aspecto organizacional que por la gracia y por pura gracia fue de Dios, que estamos aquí como en el liderazgo. Ahí. Sí, a nivel Estado. A nivel Estado, yo traigo lo que quiero hacer, es en torno a lo mismo, un legado a los jóvenes de hoy. Uh-huh. Yo ya no estoy tan joven, ¿verdad? Está joven ni tan viejo, tampoco tan viejo, gracias. ¿Coca o Pepsi? Te iba a decir. ¿Coca o Pepsi? No. ¿Qué te tomas? Cuando me dice, oye, qué joven está, le digo, ¿cuál quieres? ¿De cuál café quieres? Digo, sí. Bueno, entonces, pero una meta que yo tengo es a la nueva generación de jóvenes ministros poderle dejar un legado. Porque, por ejemplo, en Europa hay iglesias protestantes hermosas, arquitectónicas, que ahora son museos, son cibercafés, o no acostumbraba a eso, ¿no? Son bibliotecas, las rentan, no son iglesias. ¿En qué momento dejaron de ser? En el momento de que no hubo un legado para la transición a las nuevas generaciones. Entonces mi preocupación o lo que yo quiero hacer en estos años, bueno, tengo metas personales de estudio todavía, algo que quiero estudiar, aparte del inglés, que quiero reforzar el inglés porque aquí es muy importante. Aparte de eso, algo que quiero es coaching para poder asistir a los pastores jóvenes o a las nuevas generaciones en Sonora. Que un día llegamos a grandes y le vamos a dejar iglesias. ¿No? Tenemos 135 iglesias, 140 iglesias y más misiones, ¿verdad? Y que un día no digamos, está la iglesia, pero está sola porque no tenemos quien la pastoree. Tenemos el edificio, tenemos el terreno, está grande, hay sillas, hay cañón, hay proyector, hay instrumentos musicales, hay aulas de clase, hay estacionamiento, pero no tenemos un pastor. Eso será lo más triste. Y el fracaso más grande de nosotros los líderes que estamos ahora como dirigentes del movimiento
sería el fracaso más grande porque no preparamos a la otra generación. Ujú. Pero no es dejarles únicamente el edificio, porque no es el edificio. No es el edificio lo que construyen. No, es la pasión que ellos tengan. Sigue con el legado y a las nuevas generaciones o a nuestros hijos es súbete en mis hombros para que veas más alto de lo que veo yo. A mí me tocó ponerme de puntitas para poder visionar algo, Ujú. pero ahora súbete aquí y ya no vas a empezar como yo. Yo empecé acá, tú vas a empezar más arribita. Eso te puede abonar. Entonces la preocupación es lo que yo quiero hacer, lo que Dios me permita de vida, hacerlo aquí. Y en Peñasco también tenemos nuestros proyectos, ¿verdad? Queremos ser una iglesia que bendiga a las familias. Estoy agradecido, Alan, no lo mencioné, por el ministerio que tenemos de construcción de casas, ¿verdad? Ujú. Yo tengo ahí 23 años. 23 años sí, construyendo casas para, no de mi dinero, sino de un ministerio de amor. Sí. Y a Dios gracias, estabas contabilizando que hemos construido aquí, yo, a las familias que he beneficiado, yo creo que son de 900 a 1000. En 23 años. Sí. Es muchísimo el Andamos impacto. llegando casi a 1000 familias que hemos gestionado para que les hagan una casita. Y eso me llena de alegría, ¿no? De gozo. Y satisfacción. Mucha satisfacción. Porque pareciera, gratis, ¿va? O sea, completamente una bendición, un regalo de Dios para ellos. pareciera sencillo, pero en estos tiempos donde construir algo está carísimo, hay familias, Muy caro. matrimonios jóvenes Sí. o viejos, no necesariamente jóvenes, que si no fuera por esta ayuda seguramente no van a tener la posibilidad de tener una casa propia. Sí, exacto. También mucha alegría porque por error mío hice un semi-alto, no hice el alto completo, ¿no? Entonces ya se paró, me paré y yo siempre que me paran yo bajo las manos, ¿va? No me peleo. Ya mejor así, ¿para qué va? Entonces, sí, pues la verdad no lo hice completo, le digo, una disculpa. ¿Usted es el pastor? Sí. Se lo va a pasar, dijo, porque usted hace mucho me hizo una casita, dijo. ¿En serio? Sí, pero no se ande pagando los altos, pastor, digo, mal testimonio. No, ya, promesa, digo. Mal testimonio. Mal testimonio. Le usó una frase que usted usa, ¿no? Sí. Mal testimonio que un pastor anda bajando altos y dice, sí, muchas gracias por atender. Pero hay detallitos así, ¿verdad? Que cuentan. Entonces, pero sí queremos todavía construir en Peñasco, pues traemos unos proyectos todavía. Sí. Hay proyectos todavía que creemos que podemos, pero todos están enfocados en bendecir a las personas. Sobre todo eso, que yo creo que ya lo tiene muy claro, que es su misión de vida. Sí, exacto. Y es ir construyendo esas metas en base a eso, precisamente, ¿no? Y me queda claro que lo tiene muy, muy presente. Eso es lo principal para alguien que tiene metas, ¿verdad? Su proyecto de vida tiene que saber qué quiere hacer. Tiene que ubicarse en lo que quiere hacer. Y es lo que más dura uno. Una vez que te ubicas en lo que tú quieres ser, entonces de ahí parte en adelante para hacer tu proyecto de vida. Entonces, como yo ya sé lo que quiero ser, si voy a estudiar algo ya no va a ser, o sea, yo no voy a decir, voy a estudiar para enfermero. Uh-huh. Pues no, ya no, pues no va en acorde a mi proyecto de vida. Yo voy a estudiar carreras o diplomados o cursos que vayan acorde a mi tren de vida ya. Ya no puedo darme el lujo de equivocarme y estudiar algo que no, que ya estoy definido. Pastor, y durante la plática ha mencionado varias veces el estudio. Sí. Yo creo que es uno de los cosas que no deben de pasar de moda, esa hambre de estarse preparando. Y yo creo que es de lo principal que podemos decirle a los jóvenes que nos vean, ¿no? Hay que seguirse preparando siempre. Sí, la verdad, estudien, porque mira, o sea, el estudio, las capacitaciones te dan sabiduría, ¿verdad? Te dan sabiduría. Como dijo un pastor que me gusta oír, dice él, lo que ganas con fe y trabajo, lo tienes que sostener con sabiduría. Porque tú puedes construir algo, pero por falta de sabiduría lo puedes perder. Entonces, lo que tú ganes o lo que logres hacer, tienes que sostenerlo con sabiduría. Entonces, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento y del aprendizaje escolar o de vida Uh-huh. para la toma de decisiones y para la vida diaria. Eso es la sabiduría. Por eso estudiar te da sabiduría, te da conocimiento para luego aplicarlo al campo de la vida. ¿Me entiendes? ¿Sí me explicó? Sí, no, sí, claro que sí. Por eso yo les digo, estudien y tengan sabiduría, o si no, la sabiduría les va a enseñar de otra manera. Porque también la sabiduría es cuando te quemas, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás cocinando afuera en el disco y tienes un niño chiquito y le dices, no toques ahí porque te vas a quemar.
No metas la mano al comal porque está caliente. Entonces el niño, como no distingue, va y mete la manita. Empieza a llorar, entonces ya viene, le ponen mostaza y no hayas que ponerle Con sal y todo eso para que no se la ampolle. Entonces ya después que lo venda le dice, tócale ahí, mijo. No, señor. Entonces hay formas de aprender y adquirir sabiduría, porque puedes adquirirla por experiencia en carne propia, que dices, ya no me meto en eso porque ya me quemé. Y hay gente que se quema, ¿verdad? Y ya no puede, en el sentido de quemar, en el sentido de algo que te pasó en la vida. Sí, de algo adverso que te sucedió, no por no. Y es por ese camino ya no voy. O aprender la sabiduría de otros, de lo que otros vivieron, de lo que aprendes leyendo o estudiando para aplicarlo. Y la Biblia está llena de muchos consejos sabios para la vida, para la familia, para el matrimonio, para el trabajo, para todos los temas. La Biblia es un manual de consejos muy poderosos que nos van a ayudar. Por eso hablo yo mucho del estudio. Jóvenes, prepárense, estudien. Yo siempre le he dicho a la gente, no eres responsable si tú vienes de una cuna humilde, muy pobre. Sí. No eres responsable de la cuna en la que naciste, pero sí eres responsable de quedarte donde estás. Eso ya no depende de eso depende de ti. Eso ya no dependió de las circunstancias en las que estuviste, sino de ti, ¿no? De tu deseo de superarte y de seguir adelante. Sí. Pastor, y me queda claro que hay muchos temas que pudiéramos platicar, pero fíjese que me gustaría, siempre cerramos con una pregunta, y antes de ir a ella, me gustaría si hay algún mensaje que tenga para esta época, algún mensaje final que nos quiera compartir, tanto para las familias, para los jóvenes, como para vivir realmente esa esencia de la Navidad que nos quiera dejar. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir así como en palabras coloquiales, ¿no? Emociónense por estas épocas, pero tengan la seguridad de que Jesús es la Navidad y de que debe ser un tiempo para convivir en familia, un tiempo para olvidar las rencillas y los problemas, un tiempo para ser generoso y un tiempo para celebrar el verdadero sentido de estas épocas, de estas fiestas decembrinas, que es Jesús en nosotros. No sabemos, mucha gente dice, y con esto concluyo, que Jesús no nació en diciembre. Hay muchas ideas, ¿verdad? Muchas teorías. Muchas teorías, y que el calendario gregoriano y que el calendario hebreo no coincide. Bueno, yo lo que les digo, no sabemos con certeza el día que nació, tal vez si alguien lo quiere ver así, pero yo sé que un día nació en mi corazón. Jesús nació aquí y eso para mí es suficiente y por eso lo celebro. Así que celébrenlo. Y pues extenderle la invitación que un día nos quiera acompañar, Iglesia Emaús, Campo San Rafael o López Portillo, podemos recibirle con amor y que vengan nuestras fiestas, también le invitamos. No, muchas gracias, Pastor. Y una de las preguntas, o la pregunta que ya se volvió clásica aquí para cerrar nosotros los capítulos es, si pudiera regresar el tiempo y darle un mensaje a ese joven Carlos Adame que le predicaba a las plumas, ¿qué le diría? Que estaba sintiendo ese llamado. Yo le diría, joven Carlos, no te equivocaste. Tomaste el camino correcto. Y si volviera yo cuando tuve crisis, yo le diría, no te preocupes, Carlos, porque todo va a estar bien. Siempre todo va a estar bien. Pero ten paciencia y espera ese proceso, pero todo va a estar bien. Porque a veces te preocupas cuando eres joven o en la vida te preocupas de cosas porque no sabes el futuro, ¿verdad? Pero todo va a estar bien, yo le diría. No te equivocaste de profesión hasta ahora. De llamado más bien. Gracias. Ya, muy bien, ya. Eso. Eso estuvo bien. No te equivocaste de llamado y cuando vengan crisis en tu vida, Carlos, al final todo va a estar bien. Muchas gracias, Pastor. No, un honor, Alan. Y un gusto que haber recibido esta conversación tan profunda, llena de luz, llena de propósito. Regalarnos en esta época del año precisamente herramientas, consejos de cómo evaluar nuestra vida, nuestros pasos y sobre todo cómo hacer ese balance, ese análisis para empezar nuestro nuevo año con menos carga y con más libertad de poder lograr nuestra misión de vida, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por recordarnos el verdadero significado de la Navidad. Yo creo que eso tiene mucho que llevarnos de este capítulo y por darnos esa motivación
y esa convicción y disciplina y la visión que nos ha compartido, yo creo que nos llena de mucha sabiduría. Muchas gracias. No, un placer estar aquí en tu podcast, Alan, de veras. Y a Gracias. esos que nos vean, compártanlo, véanlo una y otra vez porque estoy seguro que está lleno de significado, lleno de enseñanza, lleno de sabiduría que nos compartió el pastor Carlos Adame. Y síganos viendo en este podcast, disfruten esta época, disfruten lo que el verdadero significado. Nos vemos en el próximo episodio. Que pasen una muy feliz Navidad a todos los que nos vean en este capítulo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias.